¿Qué planes tiene el líder de la secta? Si me permite preguntar. ¿En qué necesita que colabore este subordinado? Para esta prueba, La secta ha planeado el ingreso de un discípulo con una pseudo raíz espiritual. solo necesitas colaborar un poco. Haz que en la prueba parezca tener una raíz espiritual celestial y dale esta píldora antes de que suba a la escalera del corazón. Será suficiente para hacer pasar lo falso por real. Ni siquiera esos viejos cascarrabias en la etapa de transformación de deidad podrán notar que su raíz espiritual celestial es falsa. ¿Quién será exactamente esa persona de la que habla el líder? ¡Ese de la pseudo raíz espiritual! ¡Deja de darle vueltas y date prisa en firmar un contrato conmigo! ¿Quién me está hablando? ¿Tú quién eres? Hola, anfitrión. Soy Xianling, el sistema que te ayudará en tu cultivo. ¡Tú eres! ¿Qué es esto? Mira esto. Esto es de locos. Oye, tú. Geisha de resistirte. Soy tu sistema y nadie más puede verme. Ven y firma el contrato ya. ¿Firmar un contrato? Yo soy el mismísimo elegido que ha reencarnado, el futuro soberano de este mundo. ¿Por qué demonios iba a firmar un contrato abusivo con un sistema basura como tú? Si pareces un vegetal orgánico, va. Anfitrión, solo eres una persona ordinaria. Solo si unimos fuerzas podrás llegar a la cima de este mundo. La cima. ¿Sabes por qué? Dios está en los cielos. Porque yo, Li Tianwei, estoy en el mundo de los mortales. Qin Shi Huang unificó el mundo hace 2000 años. Solo porque sabía que 2000 años después estaría yo. Un rey no se topa con otro rey. Cuando abro los ojos se hace de día y cuando los cierro se hace de noche. Si yo no soy el protagonista. Entonces, ¿quién lo es? Me voy a evaluar mi raíz espiritual. Oh, ¡qué desgraciado es el destino de este sistema! Al tocarme un huésped tan chunipiu como tú. Ya casi es mi turno. A ver, no sé cómo, mira. ¿Qué tipo de raíz espiritual me detectarán? ¡Ay! Raíz espiritual inútil. Siguiente. Oh, esto es demasiado cruel. Cuando yo, Li Tianwei, me pare ante esa piedra de prueba espiritual, sin duda será una raíz espiritual celestial. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Solo tienes una pseudo raíz espiritual. No es una raíz espiritual celestial. ¿Por qué no me crees? Este sistema me está intentando engañar. Cuando me pare ante esa piedra de prueba espiritual, Mi talento inigualable se revelará por completo. y dominaré al mundo entero. Transmisión en vivo. Raíz espiritual dual de fuego y madera de grado supremo. Nada mal. Una vez que entres en la tierra sagrada y cultives con diligencia, sin duda ascenderás al reino superior. Gracias, maestro Mara. El segundo joven maestro de la familia Li ha despertado una raíz espiritual dual de fuego y madera de grado supremo. Incluso el maestro inmortal ha dicho que el segundo joven maestro podrá ascender al reino superior. Realmente ha nacido un verdadero dragón. ¿Estás seguro, viejo Link? Tiene una pseudo raíz espiritual. Aunque ahora no posea ni una 10.000ª parte de mi antiguo poder, jamás me equivocaría con algo así. Si no, ¿por qué te habría elegido a ti en lugar de a él en la familia Li? Li Tianwei, ya veremos. Tú, en quien tu familia solía depositar tantas esperanzas. Qué espectáculo será verte caer en desgracia. Queridos espectadores, a continuación, ¡Se verá increíble! Hola. ¡Bien! ¡Esto! sí, Yuhu, tú.
Sí. ¿Por qué la piedra de medición espiritual no reacciona para nada? ¿Acaso tiene una raíz espiritual inservible? Así es, sí. ¡Yo! ¡Tú eres el que tiene la raíz inútil! ¡Toda tu familia tiene raíces inútiles! Ya lo decía yo. Una raíz espiritual falsa. Ni el sentido espiritual se te acerca. Tú... Ya, no se apresuren. Seguro que es la energía espiritual de este mundo, que aún rechaza a este pez gordo supremo que acaba de transmigrar. Solo tengo que invocarla. Energía espiritual de Lin Yue, ven rápido al cuerpo de este hermano mayor. Energía espiritual de Lin Yue. Ven rápido al cuerpo de este hermano mayor. Hydrita espiritual, escucha bien, tengo una raíz espiritual celestial. Tengo una raíz espiritual celestial. Tengo una raíz espiritual celestial. Prepárense para el debut de la raíz espiritual celestial de este joven amo. La piedra de medición espiritual ni ha reaccionado. ¿De qué estás alardeando tanto? Seguro que es una raíz inútil. ¡Exacto! Este Li Tianwei debe ser el hombre enviado por el líder. ¿Qué? Les dije que yo tenía una raíz espiritual celestial. ¿Cómo iban a notarlo ustedes, simples mortales? ¡Ah! Una raíz espiritual celestial. De verdad es una raíz espiritual celestial. No me esperaba que el joven maestro de la familia Li tuviera de verdad una raíz espiritual celestial. Joven maestro Li, hablé un poco fuerte hace un momento. Por favor, no me lo tome a mal. Oye, sistema, ¿qué te parece? Te dije que tenía una raíz espiritual celestial, pero no me creíste. Imposible. Lo volví a probar hace un momento, y es obvio que tienes una bello raíz espiritual. Seguro que hay algún problema con la piedra espiritual. Cuando yo, Li Tianwei, abro los ojos, amanece. Cuando los cierro, anochece. Tener la raíz espiritual celestial es algo plenamente merecido. Si yo no soy el protagonista, ¿quién lo es? Sí, claro, por supuesto. Sí. Claro que sí. Li Tiancheng. La prueba de aptitud espiritual ha terminado. Li Tianwei, Li Tiancheng han superado la prueba. Acompáñenme de inmediato a la Tierra Santa de Lingshu para cultivar. Disfruto muchísimo cada vez que la tomo. Esta píldora purificadora de médula, una vez que la tomes, te ayudará a purificar tu médula de las impurezas del mundo mortal. Será muy beneficioso para tu futuro cultivo. ¡Ay, ya! Muchas gracias, maestro inmortal. No debió molestarse. Maestro, ¿y yo? Tú no tienes la raíz espiritual celestial. Oye, con esa raíz espiritual suprema que tienes, ¿a qué viene tanto alboroto? Lo quieres todo. Maestro. No dijo que él tenía una pseudo raíz espiritual. ¿Cómo es que el resultado dio una raíz espiritual celestial? Seguro que ha habido un problema con la piedra de prueba espiritual. Pero no importa. La escalera de la conciencia. Lo dejará al descubierto, sin duda. Sistema, oye, sistema, mira esto. Me acaban de conocer y ya me regalan una píldora purificadora de médula. No como tú. Que me obligas a firmar un contrato abusivo antes de darme nada. La diferencia es abismal. Esa no es una píldora purificadora de médula, sino una píldora de origen desconocido. Será mejor que no te la tomes. ¿Crees que te voy a creer? Esta piedra de prueba espiritual dice que tengo una raíz espiritual celestial y tú eres el único que dice que es una pseudo raíz. Ese anciano Liu seguramente quedó intimidado por mi aura de soberano. Por eso me regaló esta píldora. ¡Van a ganarse mi favor! Es el maestro. ¿Qué sucede? Después de que tu hermano tomó esa píldora, mi sentido divino detectó que su aptitud se ha transformado en una raíz espiritual celestial. Guay, además, una raíz de yang puro. No me esperaba que tu hermano tuviera tales trucos. Logró que un anciano de la Tierra Santa Lingshu lo encubriera. Pero la escalera del juicio del corazón revelará sin duda su verdadero nivel.
Li Tianwei, no pensé que tuvieras tales trucos bajo la manga. Te subestimé. Subir 100 escalones les permite entrar a la secta externa. 300 para la secta interna. 500 para ser discípulos centrales. Y 800 para convertirse en discípulo directo. El máximo es de 1000 escalones. Hasta la fecha, solo 2 han llegado a la cima. O ambos ya han ascendido. Que comience el ascenso. ¿Ah? Esta gente sin duda carece de templanza mental. Por supuesto que serán eliminados. ¡Ay, por favor! Una raíz espiritual celestial realmente marca la diferencia. Yo apenas he subido un escalón. Mientras que el hermano mayor Fang sube como si caminara en terreno plano. Ay, ¿pero qué? Y como dijo el maestro, su pseudo-raíz espiritual quedó al descubierto de inmediato. A ver cómo te las arreglas para explicar esto ahora. Oh, no, esto va mal. La escalera del juicio del corazón parece haber detectado la pseudo-raíz de este chico. Después saque un poco. Sube al menos unos cuantos escalones y luego inventaré una excusa para encubrirte. ¿Ah? Hermano. ¿Acaso tenías la raíz espiritual celestial? ¿Por qué no sube? Hay un problema con esta escalera del juicio del corazón. Ya te lo dije, lo tuyo es una pseudo-raíz espiritual. Sigues sin creerme. Ahora la escalera del juicio mental lo ha revelado. Que llegues a la cima es absolutamente imposible. ¡Cállate! No creeré ni una sola palabra de lo que digas. Esta gentil advertencia seguro se debe a que nunca ha visto a un genio sin igual como yo. Torre de agua. No reaccioné a tiempo. Tengo la raíz espiritual celestial. Tengo la raíz espiritual celestial. Y gobernaré este mundo sin rival. Tú, escalera del juicio mental, no seas desagradecida. Si el cielo no hubiera creado a Li Tianwei, El gran Tao habría sido una eterna noche. Primero existió Li Tianwei y luego el mismísimo cielo. Los que llegaron a la cima antes que yo fueron solo pájaros torpes que madrugaron. ¿O es que los reyes nunca se cruzan? Cuando abro los ojos amanece y cuando los cierro se hace de noche. Si yo no tengo la raíz espiritual celestial, ¿quién la tiene? ¿Oh? ¿Quién es la coronilla? Para infiltrarse en la Tierra Santa como espía. Sí debe tener una mente inquebrantable. Esta prueba de la escalera del juicio no iba a detenerlo. Gona, anda bien. Algo anda extremadamente mal. Este huésped tiene un problema. Te has autoinducido tal hipnosis que ni siquiera la escalera del juicio puede afectarte. Jamás había visto a alguien tan desvergonzado y descarado. ¿Pero qué estás diciendo? Yo soy el elegido por el destino. Es natural que sea el más fuerte del mundo. Sistema inútil. Tú, no me interrumpas mientras subo la escalera acogedora. Dios mío, qué increíble. ¡Wow! Li Tianwei ha llegado a la cima de la escalera del juicio. ¡Qué gran diferencia! Sí, esta es la diferencia. El abismo que separa a los mortales de los genios. Incluso entre los poseedores de la raíz espiritual celestial hay niveles. El hermano mayor Li Tianwei es muchísimo más fuerte que el hermano Fang Muchen. Maestro,
¿Cómo es posible que haya logrado subir a la cima de la escalera del juicio? Ciertamente es extraño. Probablemente se deba al efecto de ese elixir. Además, en los ancianos que los recibieron a ti y a Li Tianwei, sentí el aura de cultivadores demoníacos. Cultivadores demoníacos. Dice, hermano mío. Resulta que incluso se ha involucrado con cultivadores demoníacos. Aún no está claro. Por ahora, esfuérzate por subir la escalera. Cuanto más alto subas, mejores beneficios recibirás. Yeah. Saludos, señores de los picos. Eres Li Tianwei, ¿verdad? Soy el señor del pico Yunxiao, con un cultivo en la etapa de transformación del alma. ¿Te gustaría unirte a mi pico como discípulo? And why should he join your pico? La fuerza de mi pico Mushu es mucho mayor que la de tu pico Yongxiao. Muchacho, únete a las filas de mi pico Jiangsu. Oye, si te unes a mí, podrás elegir lo que quieras de mi tesoro personal. En mi pico Jiangsu hay hermosas discípulas por doquier. ¿Estás dispuesto a unirte? Bueno, eso... El arte del fuego celestial de mi pico Muxu es el más adecuado para tu cultivo. Oye, esto... maldición. ¿Por qué alguien con una pseudo raíz espiritual hace que los señores de los picos se peleen por él? Vaya, viejo decrépito. ¿Quién se atreve a robarme a mi discípulo? ¿Ah? Viejo decrépito. ¿Quién se atreve a robarme a mi discípulo? También poseo la raíz espiritual celestial del Yang puro. Li Tianwei debería convertirse en mi discípulo por derecho. Vaya, ¿qué apuesto? Casi alcanza una 10ª parte de mi carisma. Ten un poco de vergüenza. ¿Cómo es que apareció este tipo? Pero parece que su cultivo se ha vuelto aún más fuerte. Ahora que está aquí, no tenemos ninguna oportunidad. Aún así tenemos que intentarlo. De lo contrario, quedaremos muy mal. Exacto. Hermoso. Aunque poseéis la raíz espiritual celestial del Yang puro, ¿a qué pico se unirá? No es algo que tú decidas. Aún debemos pedir la opinión del propio Li Tianwei. Así es. ¿Y cuál es tu opinión? Me pregunto, ¿cuál de los señores de los picos es el más fuerte? Pero que esto... ¿Crees que el nivel del último es el más fuerte? Si voy a tomar un maestro, debe ser el más fuerte. Solo así estará a la altura de mi nivel como el hijo elegido. ¿Estás seguro de que quieres unirte a mi pico Tianmen? Allí no tengo ni tesoros ni mujeres hermosas. Las mujeres solo ralentizarán mi velocidad de cultivación. Tú solo eres un trampolín en mi camino para dominar este mundo. A partir de hoy, eres el discípulo de mí, Bai Mushu. Haré todo lo posible por enseñarte, pero si no cumples con mis exigencias, te expulsaré de la montaña. El discípulo saluda al maestro. Yo, el dragón verdadero de esta era, ¿cómo no voy a cumplir con tus simples exigencias? Muy bien, discípulo mío. Acompáñame de regreso al pico Tianmen. ¡Wow! ¡Wow! Cuando preguntaste quién era el más fuerte, ninguno de los ancianos presentes se atrevió a responder. Eso es porque logré el establecimiento de base en 100 días y cultivé el cuerpo del Dao Tianyun. Al reino de establecimiento de base, luché contra el núcleo dorado. En la etapa del núcleo dorado, derroté al alma naciente. Y en la etapa del alma naciente, maté a 2 cultivadores demoníacos de la transformación de deidad. Por eso soy el más fuerte de todos. Sin lugar a dudas. Así me gusta. Si no pudiera luchar por encima de mi nivel, ni siquiera me molestaría en entrenar. ¡Hey! Antes de ti, también acepté a 2 discípulos, pero ninguno logró cumplir con mis exigencias. Eso es porque yo aún no había llegado. Es verdad. En su momento, ni siquiera yo logré llegar a la cima de la escalera del juicio interior. Es arrogante, sí, pero qué joven genio no es soberbio por su talento. Dado que ya has entrado bajo mi tutela y te has convertido en mi discípulo, haré todo lo posible por enseñarte.
Aquí tienes los recursos de cultivo que necesitas. A partir de que comiences a cultivar, debes establecer tu base dentro de 100 días. Maestro, estableceré mi base dentro de 100 días. Yo, a que no entiendes nada. Al final terminarás viniendo a suplicarme obedientemente. Anfitrión, con tu raíz espiritual actual, es imposible que cultives la fundación del Tao Tianyuan. Para eso se necesita al menos una raíz espiritual suprema. Y mucho menos establecer la base en solo 100 días. Raíz espiritual suprema. Pero si yo tengo una raíz espiritual celestial. Tan difícil te resulta admitir que no tienes una raíz espiritual celestial. Cállate, sistema basura. Solo espera a que te lleve a la gloria. No intentes alterar mi corazón del Tao. ¡Tonterías! Estrella de combate. Para mí que eres de la estrella del delirio. Algo como establecer la base en 100 días y guiar el chi al cuerpo. No representa ninguna presión para mí. A mis tiempos de estudiante, con solo estudiar 2 horas seguidas antes del examen, tenía una revelación y sacaba la nota máxima. ¡Ja! ¡Pi! Así que este retiro de cultivo será pan comido. ¡Rayos! ¿Acaso realmente puedo cultivar? Kov, sigue sin funcionar. Ay, ¿acaso te has dado cuenta por fin? Ya sé, debe de ser que mi raíz espiritual celestial es diferente a la de los demás. Y por eso está pasando esto. Cuando estudiaba, ya era diferente de la gente común. Recordaba los libros con solo leerlos una vez y sabía la respuesta a los problemas de matemáticas a primera vista. El procedimiento no importaba en absoluto. Por eso mi raíz espiritual celestial es diferente. Y mi método de cultivo tampoco es igual al de los otros cultivadores. En fin, ¿qué le voy a hacer si soy tan especial? La gente especial merece un trato especial. ¿Y bien? ¿Por qué me miras? Definitivamente no es mi culpa. Seguro es un problema de las técnicas de este mundo. Energía espiritual. Y si la comparo con los átomos en el aire. No necesito absorberla. Solo tengo que hacer que las partículas de energía se atraigan y se repelan entre sí. ¡Oh! Vaya, soy todo un genio. Un momento. Esto es fisión nuclear. Whisper, ¿cómo es posible que estés haciendo una fisión nuclear? ¿Qué? ¿Acaso crees que estudié en vano? Si Einstein no hubiera nacido antes que yo, la teoría de la relatividad. A saber quién la habría propuesto. Whisper, detén tu técnica de inmediato. Si sigues así, se volverá muy peligroso. No te metas en mi camino. Cuando empiece a cultivar, ascenderé al cielo de un solo paso. Una anomalía en el cielo y la tierra, esto es. ¿Será que ha aparecido un tesoro celestial o un elixir espiritual? 维口白
¿No es ese el lugar donde cultivabas antes? Tianwen se está esforzando mucho en su cultivo. Dicen que esto lo causó el discípulo que acabas de aceptar. Con semejante alboroto, me temo que solo la aparición de un tesoro inmortal podría provocar tal anomalía. Pero es que mi discípulo es realmente alguien extraordinario. De haberlo sabido, me habría peleado contigo para tenerlo. Tianwen, no te puede pasar nada. ¡Westman, por favor! ¡Detente de una vez! Es como si estuvieras fabricando una bomba nuclear con tus propias manos. Si no te detienes ahora, va a explotar. ¡Que explote! ¡Tengo la raíz espiritual celestial! ¿Qué me va a hacer una simple explosión? Haber elegido a este demonio viviente como anfitrión. ¿Por qué tengo tan mala suerte? El chi entra en mi cuerpo. Debo absorberlo por completo. ¡Absorberlo! ¡Eso es prácticamente una bomba nuclear! ¡Con tu baja actitud! ¡Si lo absorbes a la fuerza, tu cuerpo no lo soportará! ¡Vas a acabar volando en pedazos! Anfitrión, te has vuelto loco. Incluso el mismísimo elegido, como yo, tiene que pasar por semejante tribulación. Píldora de médula de jade. Píldora prolongadora de vida. Píldora de la pequeña creación. ¡Ay, ya! Las píldoras de mi maestro barato realmente funcionan de maravilla. De repente me siento lleno de energía. ¿Por qué me siento tan hinchado? Me confié. Con tantas píldoras espirituales, si no te mata la bomba nuclear, te matará la sobredosis de energía. Es la primera vez que... Siento que tienes razón. ¡Anfitrión! ¿Es que te parece que estás muriendo demasiado lento? La energía medicinal es demasiado fuerte. Tengo que hacerla explotar de nuevo. ¡Para neutralizar la fuerza medicinal! ¡Wow! ¡Ay! Mi peor pesadilla, mi gran tormento. ¿De verdad tienes que hacer esto? Es que seguimos siendo demasiado conservadores. ¿Cómo va a subir de nivel paso a paso alguien como yo, el elegido? Debería subir directo hasta la cima. Directo al final. Soy el viejo Bai. Últimamente, el lugar donde practica tu discípulo. Por un momento la energía espiritual se dispara y al siguiente desaparece. ¿Qué demonios está pasando? Es decir verdad, yo tampoco sé qué está pasando. Pero mi discípulo realmente no es alguien común y corriente. ¿Quién sabe?
Tal vez realmente logre el establecimiento de la base en 100 días. Provocar tanto alboroto ya es bastante impresionante. Aún no ha establecido su base y ya tiene semejante poder. Me temo que sus logros futuros superarán a los tuyos. Sí, me temo que por buscar el éxito rápido no pueda controlar este poder aterrador y sufra una reacción violenta. ¿Qué es esto? Una tribulación celestial. El cielo. El trueno se ha formado. ¿Oh? ¡Vaya! ¡No está mal! Les ruego a todos que me echen una mano. Felicidades, viejo Bai, por conseguir un discípulo tan excelente. Cuerpo inmortal del sacrificio. ¡Qué maravilla! El cuerpo inmortal del sacrificio posee el poder de la inmortalidad, al usar técnicas que despiertan el potencial. Sus efectos se duplican. ¡Wow! Además, no dan las raíces del cultivador. Anfitrión, no cante victoria antes de tiempo. No basta con tener el embrión del Dao. Todavía tenemos que completar el establecimiento de la base en 100 días. Ahora que mi cuerpo del Tao está completo, ¿acaso el establecimiento de la base en 100 días no es pan comido? Sila. Semejante fenómeno podría ser Feng Wuchen. ¿Cómo es posible que su velocidad de cultivo sea tan rápida? Ana, es que Li Tianchen es aún más problemático de lo que pensaba. Tengo que darme prisa. Increíble que este método de absorción de ki por fisión realmente funcione en el anfitrión. Bueno, ya lo decía yo. Un método tan absurdo para absorber chi es inservible. ¿Acaso no te has quedado estancado en tu nivel ahora? Mi anfitrión. ¿Por qué has vuelto a modificar el método de cultivo? Es porque soy un genio nato. Modificar un manual tan simple es pan comido para mí.
Se acabó. Todo terminó. Este huésped va directo a su propia ruina y no hay quien lo detenga. ¡Huésped! ¡Deje de cultivar! ¡Deténgase ahora mismo! Si sigue así, va a explotar. Qué extraño. ¿Por qué esta anomalía apareció y desapareció tan rápido? Li Tianwei, ¿qué demonios está tramando este mocoso? Jefe, ¿qué clase de técnica le está enseñando a su discípulo? Por cómo se ve... ¿No estará a punto de sufrir una desviación de ki? ¡Imposible! La técnica que le enseñé es la misma técnica Tianyuan que yo mismo cultivo. ¿Cómo podría sufrir una desviación de ki? A menos que haya modificado la técnica por su propia cuenta. Menos mal. Todo bien. Al menos sigue viva. Ya decía yo que este método de fundación del Tao Tianyuan tenía problemas. Si no, ¿cómo es posible que haya perdido todo mi cultivo a mitad del entrenamiento? Se supone que soy la mismísima raíz espiritual celestial. ¡Huésped! Usted solo tiene una raíz espiritual falsa. Modificar una técnica a la ligera. Seguir vivo ya es un milagro dentro de su desgracia. Definitivamente algo salió mal en alguna parte. Por fin se da cuenta de que algo anda mal. Es porque fuimos muy conservadores. Esta técnica necesita una reforma radical. ¡Huésped! Cálmese. Por favor, mantenga la calma. No puede practicar esta técnica prohibida a la ligera. ¿Tú qué vas a saber? Lo que hago es extraer la esencia y desechar los desperdicios. Este es un buen libro. Quemará mi potencial vital para ayudarme a lograr el establecimiento de la fundación en 100 días. Está loco. De verdad se ha vuelto loco. Hoy crearé una era que le pertenezca a Li Tianwei. Muy bien, hagámoslo. Desde el principio. Refinamiento de ki. Sí, claro. Li Tianwei. Han pasado tantos días. Why todavía estás en el primer nivel del refinamiento de ki. Qué ingenuo fui a pensar que él crearía algún fenómeno celestial imponente. Pensándolo bien, con tan poco poder que tienes. Una pseudo raíz espiritual sigue siendo solo una pseudo raíz. ¿Qué vas a saber tú? ¿Qué es la táctica? ¿Qué es la estrategia? Yo, con mi raíz espiritual celestial, tengo mi propio plan. Li Tianwei, ¿de verdad te crees que tienes una raíz espiritual celestial? ¿Qué trucos usaste para entrar a la Tierra Santa? Nadie lo sabe mejor que yo. A veces, ten cuidado de no acabar engañándote a ti mismo. ¿Cómo es que lo sabes? Ya que has logrado entrar a la Tierra Santa, será mejor que metas el rabo entre las piernas y te comportes. Deja de soñar con el establecimiento de fundación de 100 días. Eso está fuera de tu alcance. Eso de meter el rabo entre las piernas no existe en mi diccionario. O en cuanto al establecimiento de fundación de 100 días. ¿Acaso es algo tan difícil? No es pan comido. Pues ya veremos. ¿Cómo piensas lograr el establecimiento de fundación de 100 días en solo 10 días? Ahora te queda menos de la mitad del tiempo. ¿50 días? ¿Te parece poco tiempo? 50 días. No es poco. Bueno, 50 días es prácticamente... Más que suficiente.
Cuando este joven maestro termine de adaptar esa técnica, el establecimiento de fundación en 2 días será pan comido. ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Ey! Es un fastidio no tener trasero. No importa. Todavía tengo que salir a comer un par de veces. ¡Qué pérdida de tiempo! Quema de sangre. Tumbas ancestrales. Redoble de tambores. Todas son técnicas letales. Este absoluto lunático lo ha fusionado todo. ¿Cómo es posible? En tan solo un día, pasó del primer nivel de refinamiento de Ki directamente al 9º nivel. ¿Ah? ¿Cómo se ha vuelto a disipar? Este chico, Li Qianwei, ¿qué demonios está haciendo? Vaya, como era de esperar. El camino hacia el éxito siempre es sinuoso. Huésped, a veces debes aceptar tu realidad. Tienes razón. Tengo una raíz espiritual celestial, así que el camino al éxito para mí, sin duda, debe ser sinuoso. Justo acabo de aprender de mi experiencia previa. Y ahora voy a probar un método mucho más radical. ¿Acaso hay un método más radical que el que usas ahora? Por supuesto. Mi mayor pasa es mi raíz espiritual celestial. No bastaría con quemar directamente el talento de mi raíz espiritual celestial. Li Qianwei, tienes una pseudo-raíz espiritual. ¿De verdad entiendes lo que significa tener una pseudo-raíz espiritual? Va, solo duele un poco. ¡Aguanta! Li Qianwei, ¿qué demonios estás haciendo? Ahora mismo, no importa lo que esté haciendo. No puedo intervenir en absoluto. De lo contrario, un paso en falso podría causarle una desviación de Ki. O en el peor de los casos, la muerte por la explosión de su propio cuerpo. Si continúa así, podré completar la cimentación de 100 días. La cimentación de 100 días es sumamente difícil. Sin depender de una raíz espiritual celestial, lo es aún más. Requiere suerte, comprensión. La perseverancia es igual de indispensable. Desde que alcancé el 7º nivel de refinamiento de Ki, he sentido que cultivar es 100 veces más difícil. Incluso si es así, no debes desanimarte. Es cierto que el establecimiento de base en 100 días aumenta las probabilidades de ascensión, pero el camino de ascensión no depende solo del establecimiento de base en 100 días. Además, en comparación contigo, de quien debemos preocuparnos ahora es de tu hermano. El viejo Ling tiene razón, con una pseudo-raíz espiritual, y pretende lograr el establecimiento de base en 100 días. No es más que un sueño.
Saludos, hermano mayor Lin. No hacen falta formalidades, hermano menor. El maestro me ha ordenado traerte este piñón de pino de jade milenario para ayudarte a establecer tu base. Lamento molestarlo, hermano mayor. Por favor, agradezca al maestro de mi parte. ¿Qué tan seguro estás de lograr el establecimiento de base en 100 días, hermano menor? 30%. Bien, un 30%. Ya es excelente. Llegado el momento, todo el pico Yunxiao te apoyará con todas sus fuerzas para establecer tu base. Gracias, hermano mayor. Por cierto, Me atrevo a preguntar, hermano mayor, ¿cómo le va al hermano Li Tianwei, que entró a la secta al mismo tiempo que yo? En mi opinión, no es más que pura apariencia. Aunque tenga una raíz espiritual celestial, su carácter es demasiado deficiente como para ser una amenaza. Por el contrario, es el Li Tianchen del pico Muxu. Y he oído que ya ha alcanzado el 7º nivel de refinamiento de Qi. Él sí representa una verdadera amenaza para ti. Como solo quedan 30 días de plazo, no te molestaré más. Me retiro. No importa quién sea mi oponente, jamás me daré por vencido. A lo mucho, solo le quedan 1 o 2 días. ¿Cómo demonios planea pasar del 3er nivel de refinamiento de Qi al establecimiento de base? Esto es del todo imposible. Ahora solo queda hacerlo humanamente posible. Autoriza el uso del cuerpo imperecedero del sacrificio del Dao para curar las heridas internas. Wai apoyándose en múltiples técnicas que consumen su aptitud y esperanza de vida. Absorbió energía espiritual a la fuerza, Dispersándola y restaurándola una y otra vez. No me digas que realmente lo va a lograr. Que este mundo sea testigo de mi increíble talento. Oh, por favor. Claro, claro. ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡Una casa embrujada! ¡Una tribulación del Dao! Cuando aparece la tribulación del Dao de la nube de trueno, es muerte o mutilación segura. ¿En serio? Why justo ocurre en el momento más crítico de la extensión de Li Tianwei. Ahora es que esta vez su establecimiento de la fundación fracasará sin duda. ¡Qué bien! ¿Con qué era eso? Este chico sabía que su base era inestable, por eso dispersaba su cultivo una y otra vez, para luego volver a condensarlo y potenciarlo. Todo para esperar a este día, y de un solo golpe, alcanzar directamente el establecimiento de la fundación. La tribulación del Dao. Ahí encima es la tribulación del Dao de la nube de trueno. Li Tianwei está a punto de lograrlo. No debemos permitir que esta tribulación obstruya su camino de ascensión en este momento crítico. Aún dependemos de él para completar el ciclo de 100 días. Una vez que ascienda, abrirá la puerta celestial para despejar nuestro propio camino de cultivo. Líderes de los picos, por favor, bríndenme su ayuda. Viejo Bai, la tribulación del Dao es imparable. Solo podemos ganar algo de tiempo. A estas alturas. Ganar cada segundo cuenta. ¿Acaso quieren ver cómo todo el esfuerzo de Li Tianwei se va al traste en el último momento?
¿Cómo es posible? Él es solo una raíz espiritual falsa. ¿Cómo puede lograr el establecimiento de la fundación? Y para colmo, un establecimiento de la fundación de 100 días. La tribulación del Dao de la nube de trueno se ha manifestado, sin importar cómo haya logrado el establecimiento de la fundación. Con su inestable aptitud de raíz espiritual, morirá sin duda alguna bajo esta tribulación. Ya se lo había advertido. Todo lo de hoy se lo ha buscado él mismo. Llega en el momento justo. Te usaré a ti. Para completar el paso final de mi fundación del Dao Tianyuan. no. ¡Hola a todos! Li Tianwei, ¿qué vas a hacer? Vuelve aquí ahora mismo. ¡Vuelve! Dices que ha completado con éxito el establecimiento de la fundación. ¿O no lo ha logrado? Este mocoso se confía solo porque tiene algo de talento. Y míralo ahora haciendo tonterías. Pero el aura que emanaba al pasar debe significar que ha logrado el establecimiento de la fundación. Soy como la luna brillante sobre el mundo mortal, con un porvenir infinito ante mí. Con mi poder dominando a la izquierda, aplasto los miones del camino. Con un espíritu indómito me atrevo a someter a todos los demonios. Con el cuerpo inmortal de sacrificio del Dao, mi fundación del Dao Tianyuan muestra su filo. Lo acento con todo a mi paso. Me proclamo el único y verdadero rey. Está absorbiendo la bendición de la tribulación de rayo. Al final, lo habrá logrado. ¿O habrá fracasado? ¿Andas preguntándole a quién? La victoria estaba claramente al alcance de su mano, pero insistió en correr semejante riesgo. Seguramente su vida y su camino han llegado a su fin. ¿Ahora? Es mi turno de lograr el establecimiento de la fundación. Ya decía yo que mi talento era extraordinario. Hoy he creado mi propia fundación del Dao. ¿Quién podrá hacerme frente? Yo. Tú. Sistema, sal, no te hagas el muerto. Tiago. Te dije que tenía una raíz espiritual celestial y aún así no me creías. Ahora que he logrado el establecimiento de base en 100 días, ¿tienes algo que decir? De verdad, el huésped tiene una raíz espiritual celestial. No puede ser. Debo de estar estropeada. No puede ser. Debo de estar estropeada. No estás estropeada. Es porque eres muy inútil. ¿Cómo ibas a poder detectar a un genio como yo? Tienes que aceptar la realidad. De verdad. ¡Sube! ¡Ten cuidado! Bien, nada mal, nada mal. Saludo, maestro. Ahora que has consolidado tu paz del Dao de Tianyuan, tu camino hacia el Gran Dao estará libre de obstáculos. Todo es gracias a las sabias enseñanzas del maestro que he podido emprender este camino de cultivación. Bien. Entonces hoy, tu maestro te transmitirá otra técnica.
Ahora que tu cultivo se ha consolidado gracias a la tribulación del rayo, es el momento perfecto para intentar alcanzar el reino del núcleo dorado. Esto es algo que tu maestro obtuvo de una escritura secreta. Es una pena que, para entonces, tu maestro ya tuviera su propio método de cultivo. He visto que, al cultivar, te rodea la energía espiritual de los 5 elementos. Guay, resulta que este manual, la técnica de condensación celestial de Guji, es ideal para tu cuerpo del Dao. Si logras dominar esta técnica a la perfección, luchar contra oponentes de mayor nivel no será ningún problema. Los requisitos para cultivarla son sumamente estrictos. Solo alguien con una raíz espiritual celestial puede aprenderla. Guay, al mismo tiempo, debe poseer las raíces espirituales de los 5 elementos. Guay, tú eres el candidato más idóneo. Vaya, ¿no está esto hecho prácticamente a mi medida? Como pensaba, soy el protagonista de este mundo. Qué solitaria y nostálgica es la invencibilidad. Ahora concéntrate en tu cultivo y prepárate para alcanzar el núcleo dorado. Si hay algo que no entiendas, puedes venir a preguntarme en cualquier momento. Sí, maestro. Viejo Bai, ¿estás bien? ¿Eh? ¿Por qué no se han ido todavía? Ese chico, Tianwei, es un verdadero dolor de cabeza. Es que no solo logró el establecimiento de base de golpe, sino que encima usó la tribulación de rayo para consolidar su cultivo. Y ahora encima quiere intentar alcanzar la etapa del núcleo dorado. De verdad que no sé qué hacer con él. Anda ya. ¿Acaso tú tienes alguna solución? Mírate, qué presumido. No, es que en serio no tengo idea. ¿No dijiste que tenía una raíz pseudo-espiritual? ¿Cómo pudo entonces soportar la tribulación de rayo y lograr el establecimiento de base? Que alguien con una raíz pseudo-espiritual logre el establecimiento de base con semejante conmoción. Guay, sumado a lo que pasó antes con el cultivador demoníaco. ¿Quieres decir que ese cultivador demoníaco sigue ayudándolo en secreto? Sí, los métodos de la raza demoníaca son inagotables. No debes malgastar tu atención en él. Ahora que has fallado en tu establecimiento de base, deberías esforzarte más en la alquimia. Al pico Tianman. Ese discípulo ya ha completado el establecimiento de base de 100 días. Pero es que esta vez, la secta Tianmo se ha esforzado mucho en entrenarlo. Después de todo, él y yo somos compañeros. Tendré que buscar una oportunidad en el futuro para acercarme a él. Esto no tiene sentido. En el majestuoso cultivo del Gran Dao, ¿cómo es posible que solo se puedan comprender 5 principios? Oye, huésped. ¿Qué pretendes hacer ahora? ¿Qué más voy a hacer? Modificarlo, por supuesto. ¿Cómo podría algo así estar a la altura de mi talento de raíz espiritual celestial? Huésped, tú estás loco. ¡Ay! ¿No lo entiendes? El estudio y la autorreflexión son asignaturas obligatorias en el camino a convertirse en rey. Yo, Li Tianwei. No me culpes. Culpa a tu extraordinario talento, si acaso. Que se interpone en el camino de nuestra Tierra Santa. Con el resentimiento de este estándar de Wuhun perturbando constantemente su mente, por muy genio que seas. Solo te quedarán 2 caminos, que tu actitud sea destruida o caer en la desviación demoníaca. ¿De dónde viene este frío de repente? No importa. Lo primordial es cultivar.
¡Más grande, más grande! ¡Mío! ¡Todo es mío! ¡Todo es mío! ¡Muere! ¡Muere! ¡Anfitrión! ¡Anfitrión! ¡Deténgase! ¡Va a caer en el camino demoníaco! ¡Deténgase! ¿Cómo va el asunto que te encargué? Discaid, anciano. Ya he colocado con éxito el estandarte Wuhun en su morada. En el duelo de la Tierra Santa, en 3 días, sin duda perderá. Bien hecho. Una vez terminado este asunto, Solicitaré una recompensa para ti. Sí. ¡Se acabó! De verdad ha caído en la desviación demoníaca. ¿A qué llamas desviación demoníaca? Esto se llama entrar en el Dao. ¿Qué clase de sistema eres? Tienes conocimientos muy superficiales. No he hecho horas extra. ¿Cómo es que no te pasó nada? Por supuesto que estoy bien. Este joven maestro es invencible en el mundo. Anfitrión, hablemos de algo. Podríamos ser un poco más prudentes en el futuro. Aunque tu cuerpo imperecedero del sacrificio del Dao puede garantizar que tus heridas sanen al instante cuando te lastimes, pero no garantiza que sigas con vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es algo capaz de perturbar el corazón del Dao de una persona. Hace un momento fuiste afectado por él. ¿Qué alma caritativa habrá dejado esto en mi habitación? Al instante me hizo comprender el resentimiento y la muerte. Líder, es obvio que alguien está intentando sabotearlo deliberadamente. Y encima se lo agradece. ¿Quién habrá sido? ¿Quién querría hacer algo así? Sasuke por fin está usando el cerebro para algo útil. Sigue así, investiga a fondo y encuentra al culpable. Luego, paso a paso, él ascenderá a los cielos y yo conseguiré mi plaza fija. Ye, hace buenas acciones de forma anónima. ¿Quién se atreve a invadir nuestra tierra santa de Lingshu? Taoísta Lan Yu, ¿cuánto tiempo? Le agradezco que haya venido en persona a recibirnos. Hay solo una pequeña competencia amistosa entre nuestras 2 tierras santas. ¿Acaso el hermano Xiaoe no ha salido también especialmente para esto? He oído que vuestra Tierra Santa ha dado origen a un prodigio que logró el establecimiento de la fundación en 100 días. Guarda la casualidad de que en nuestra Tierra Santa de Baiyun también tenemos a un discípulo directo que completó el establecimiento de la fundación en 100 días. Por eso lo he traído hoy, para que pueda intercambiar técnicas con el prodigio de vuestra Tierra Santa. A esta gente solo sabe organizar eventos aburridos todos los días, haciéndome perder el tiempo. Juezpa, tal vez el estandarte Wuhun sea obra de esa tierra santa de Baiyun. Después de todo, tu talento es extraordinario. Es de lo más normal que sientan celos de que hayas superado a su prodigio. ¿Por qué no empezamos por la tierra santa de Baiyun? Y ir desmantelándolos paso a paso. Lo siento, Tierra Santa Baiyun, pero tendrán que cargar con la culpa por ahora.
Enfrentarlos a ustedes es mucho más seguro que dejar que él siga buscando la muerte, ¿no? Aún quiero conseguir mi plaza fija. Vaya, ¿quién lo diría? En este momento crítico esa cabecita tuya sirve para algo. Yo también pienso lo mismo. Y esa Tierra Santa del Mono Blanco es, sin duda, el villano de la historia. Tengo que encontrar el momento para... Acabar con ellos. Aún no he felicitado al hermano Bai por el establecimiento de cimientos de 100 días de su discípulo. Realmente tiene mucho de tu estilo de aquel entonces. ¡Qué oportuna! El torneo de discípulos entre nuestras dos tierras santas se ha celebrado durante 100 años. ¿Qué tal si este año dejamos que los prodigios de ambas tierras santas, que lograron el establecimiento de cimientos de 100 días, compitan entre sí? Guay este tesoro. Lo ofreceré como el premio para esta competencia. Hasta ha sacado un tesoro mágico de grado superior. Es que la Tierra Santa del Mono Blanco viene muy bien preparada esta vez. Pero bueno, mi discípulo tampoco se queda atrás. Siendo así, lo programaremos para dentro de 3 días en la plataforma de duelo de nuestra Tierra Santa. Será una excelente oportunidad para que los discípulos de ambos lados intercambien conocimiento. Maestro. Es evidente que esta vez la Tierra Santa Baiyuan viene a por ti. Lo sabía. Que he oído algo al respecto, pero me temo que esta vez la Tierra Santa Baiyuan viene más que preparada. ¿No? El estandarte Wu. ¿De dónde has sacado esto? No sé qué alma caritativa lo dejó en mi habitación. Es más, gracias a esto logré comprender 2 intenciones del Dao. La intención de resentimiento y la de muerte. ¿Me estás diciendo que pudiste comprender 2 intenciones del Dao a partir de esto? ¿De verdad estás bien? Estoy bien, pero qué lástima que este objeto sea de un solo uso. De lo contrario, habría comprendido algunas intenciones del Dao más. Está bien. Déjamelo a mí por ahora. No olvides el duelo en la arena en 3 días. Este chico ha comprendido 2 de las 5 intenciones. ¿Acaso tendría que temer al prodigio de la Tierra Santa del Simio Blanco en la arena? Puedes retirarte por ahora. Sí, maestro. De verdad puedo comprender 2 intenciones del Dao de ahí. No puede ser verdad. No. Tengo que preguntar a las otras razas. ¡Es verdad! Ese prodigio de la Tierra Santa de la Nube Blanca Es sumamente aterrador. Ya ha derrotado a 46 de nuestros compañeros consecutivamente. Claramente han venido a arruinar nuestra reputación. ¿Por qué no ha venido el hermano mayor Li Tianwei todavía? Oye, hermano. ¿Por qué no ha llegado tu discípulo todavía? ¿Cuál es la prisa? Vendrá cuando tenga que venir. Hermano mayor Shenli. ¡Por fin ha llegado! Hermano mayor Li, dales una lección. Sí, enséñales. ¡Derrótalos! 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 Sistemita, escucha esto. ¿Esto? Esta es la voluntad de la gente. Como protagonista, por supuesto que debo ser venerado por las masas. Huested, deja de posar. Mira a tu oponente. Parece rebosar de intenciones asesinas. Despierta. ¿Acaso esa ínfima aura asesina es digna de intimidarme? Qué tonta fui al intentar razonar con él. Hermano Bai, tu discípulo, ante tal situación, sigue imperturbable ante tal situación. ¡Qué porte tan extraordinario! El anciano Xiaome halaga. Mi discípulo es simplemente tranquilo por naturaleza. Tranquilo. Tras ser golpeado por mi estandarte Wuhu, su alma debe de estar destrozada. No es más que una fuerza agotada que intenta resistir. Hermano mayor,
Ya que el sobrino Marcial Li es un genio de la Fundación de los 100 días, debes pedirle consejo con atención. Guay, no te contengas en absoluto. No vaya a ser que le faltes al respeto a un genio. Sí, anciano. ¿Ah? Tianwei, ten cuidado. Este joven posee el legendario cuerpo sagrado de las 10.000 leyes. Quien tiene este físico puede dominar cualquier hechizo con solo verlo una vez. Guay, el poder con el que lo ejecuta es varias veces mayor que el de un cultivador común. Ten muchísimo cuidado. ¿Acaso no es solo un mago de papel? Aprender mucho sin dominar nada es inútil. ¡Qué arrogancia! Estás al borde de la muerte y aún hablas con tanta soberbia. Escudo Xuangang. ¡Oh! ¡Ya! ¡Huésped! ¡Deja de posar y esquiva! Buenos efectos especiales, pero inútiles. ¡Ay! Vaya porquería de escudo. Es pura fachada. ¡Ay! El hermano mayor Li es fortísimo. Está arrinconando al prodigio de la Tierra Santa de Baiyun. Sí, la victoria es nuestra. Así es. Un momento, algo no cuadra. ¿Acaso Li Tianwei no cultivaba la fundación Dao de Tianyun? ¿Por qué sus hechizos se ven tan siniestros y oscuros? Están llenos de energía maligna. Sí, cada uno de sus movimientos. Parece más demoníaco que un cultivador demoníaco. Se habrá desviado en su cultivo. Bah, no importa si el gato es blanco o negro. Mientras cace ratones, es un buen gato. Con tal de ganar. ¿Qué más da si es energía yin o yang? Efectivamente, el estandarte Wuhan ya ha erosionado su mente y su raíz espiritual. Parece feroz, pero en realidad ha caído en la desviación demoníaca. No durará mucho. Chisha, no te enredes con él. Está contaminado por el estandarte Wuhan. Usa rápido la maldición Tongyun para detonar el resentimiento en su cuerpo. Haz que caiga completamente en la desviación demoníaca. Para entonces, si no muere, quedará lisiado. Li Tianwei. Tú te lo has buscado. ¿Qué es esto? Se ve muy rojo. Hasta parece festivo. La maldición Dongyuan. El emperador sagrado del simio blanco usa una técnica tan insidiosa para destruir el cultivo de alguien en un simple combate. Xiaowu, tú. ¡Madre mía! ¿Qué clase de monstruo es este? ¿Por qué esta aura se siente comparable a la etapa inicial del alma naciente? Como pensaba, el estandarte Wuhan fue colocado por su tierra santa del simio blanco. Y ahora usa una técnica prohibida para canalizar el resentimiento y destruir a Tianwei. ¿Cómo se atreven a actuar de manera tan despreciable? Maestro de Pico Bai. Uno puede comer lo que quiera, pero no hablar sin pruebas. Esto es solo un combate ordinario. ¿Tiene pruebas de que colocamos ese estandarte? ¡Buscas la muerte! ¡Viejo Bai! ¡Cálmate! No es momento de pelear. Lo urgente ahora es salvar a Tianwei. ¡Qué ruidosos! ¿Por qué hay tanta gente hablando? ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Se acabó! ¡Se acabó! El hospedador ya comprendía el concepto del resentimiento y la muerte, y tiene una conexión estrecha con el resentimiento del cielo y la tierra. Ahora, activado por la maldición Tongyun, ha atraído todo el resentimiento infinito. Todo se está concentrando en él. ¡Ah! ¡Despierta rápido! ¡Zuzhu, despierta! El duelo de Tianwei no ha terminado y el vencedor aún no se ha decidido. Nadie tiene permitido intervenir. Quítate. Tú... Yo... El maestro Liu fue repelido por el impacto. Aún le queda semejante poder. Sí.
Ya veo. Hola. No me imaginaba que este mundo estuviera plagado de tanto resentimiento. Los demonios se infiltran por todas partes, arrastrando a los mortales hacia la perdición. Guay ustedes, cultivadores, con tal de conseguir la victoria. No se detienen ante nada, son aún más abominables que los propios demonios. Son la verdadera plaga de este mundo. ¡Qué susto se ha llevado este sistema! Menos mal, menos mal. Solo es otro ataque de Chun y Bio. Su mente sigue lúcida. Con tal de que no se haya desviado al camino demoníaco, todo bien. Bueno, huésped, ya que estás a salvo, tendrás que tener más cuidado en el futuro. No vuelvas a arriesgarte de esta manera. Lo sé. Mi descenso a este mundo es la voluntad del cielo. Yo, Li Qianwei, estoy destinado a erradicar el caos de este mundo, cuidar al mundo para eliminar a todos los demonios y redefinir el universo. Su mirada es limpia. Aunque sus palabras sean arrogantes, tienen sentido y lógica. ¡No se ha desviado al camino demoníaco! No solo no se corrompió, sino que su nivel de cultivo parece haberse fortalecido. Espera. Este rumbo que están tomando sus diálogos me resulta familiar. Tengo un mal presentimiento. Viste el ropaje de los dioses, pero ocultan la sangre y los huesos de un demonio. Esto es el Dao de la matanza. No solo resistí la corrosión del resentimiento, sino que además he comprendido la intención de matar gracias a ello. ¿Cómo es esto posible? No quedó lisiado e incluso lo logró. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que no quedaste lisiado? ¡Ay! No puedes matarme. No puedes matarme. ¿Cómo puede ser tanta coincidencia? Incluso si comprendió la intención del Dao de la matanza, no debería ser tan fuerte. Ni siquiera usó un solo hechizo y Yuan Shixiao ya perdió. Esto es simplemente... Es comparable a la etapa del alma naciente. Desde que el anfitrión comprendió la intención del Dao, una gran cantidad de energía espiritual y resentimiento se ha acumulado en su cuerpo. Yuan Shixiao detonó el resentimiento oculto en el cuerpo del anfitrión. Pero esto fue absorbido por su método de fisión de chi, lo que terminó fortaleciéndolo. Eso también funciona. Eres tan débil que ni siquiera eres digno de que yo actúe. ¡Mocoso insolente! ¿Cómo te atreves a herir a mi discípulo? ¡Muere! Muere. ¿Te atreves a herir a mi discípulo? ¡Muere! Anciano Xiao, este duelo aún no ha terminado. Aún no se ha decidido el ganador. Vai tú mismo. Dijiste que nadie puede intervenir. Tú. Detente. Li Qianwei, si te atreves a matar a mi discípulo, la Tierra Santa de Baiyun luchará contra ti hasta la muerte. Qianwei, el alma de Yuan Shixiao ha sido dañada. Ya es un lisiado. Matarlo no beneficiará la situación general. Al contrario, enfurecerá por completo a la Tierra Santa de Baiyun y desatará una gran guerra. En lugar de matarlo, es mejor usarlo para obtener beneficios reales. ¡Ah, qué ruidosos! ¿Por qué hay tanta gente hablando? Ay. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Es verdad, matar a un inútil no tiene gracia. Ese hechizo rojo de hace un momento tenía lo suyo. Hasta me hace estallar de poder. Es una gran habilidad de buff. ¡No te acerques! Ese hechizo de hace un momento fue bastante interesante. Entrégamelo y te perdonaré la vida.
Anciano Xiao. Puesto que perdiste la apuesta, trae ese tesoro mágico de grado superior. ¡Toma! En esta batalla, la tierra Santalinshu reina sobre los cielos. El hermano mayor Lee es invencible. ¡El hermano mayor Lee es invencible! ¡Viva el tío Imperial Liu! ¡Viva el tío Imperial Liu! Claramente, tiene una raíz pseudo-espiritual. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Liu Muyu. Fracasaste en tu misión y deshonraste al Santo Emperador. Tu castigo es la muerte. Anciano, por favor, deme una oportunidad más. Esta vez, este discípulo sin duda acabará con la vida de Li Tianwei. ¿Tienes algún plan? Organizaré un banquete para invitar a Li Tianwei y prepararé una emboscada con expertos cultivadores demoníacos. En cuanto Li Tianwei asista al banquete, nos aseguraremos de que no regrese con vida. Bien. Te daré una última oportunidad. Para asegurar que nada falle, te asignaré a algunos ayudantes especiales para ayudarte. Anfitrión, esta rueda de luz espiritual es un tesoro mágico de grado superior. Un tesoro que ni siquiera los cultivadores en la etapa de transformación del alma suelen tener. ¡Has salido ganando a lo grande! Para felicitarme por mi victoria, Liu Muyu ha organizado especialmente un banquete esta noche. He invitado a los discípulos para celebrar mi nombre. Tanta cortesía sin motivo oculta malas intenciones. Ni siquiera lo conozco. ¿Por qué iba a ser tan amable conmigo? Esta noche me temo que será un banquete de Hongmen. ¡Cielos! ¡Huésped! Por fin usas el cerebro. Por fin has aprendido a pensar con lógica normal. Este protagonista siempre tiene el intelecto al día. Solo una ya basura como tú es incapaz de verlo. Mentira. Este sistema se dio cuenta hace mucho. En la última competencia, detecté el flujo de una energía demoníaca en la tierra sagrada. Bajo ningún concepto debes ir a este banquete. Si hay demonios allí, aún sería buscar tu propia muerte. No. Y Rey, ya que he descendido a este mundo, mi destino celestial es erradicar el mal y defender el Dao. ¿Cómo no iba a ir? Además, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y saldrás victorioso en cada batalla. Si quiero erradicar el mal en el futuro, primero debo entenderlo. Es más, en esta montaña sagrada está mi maestro y un grupo de cultivadores poderosos. ¿A qué le teme? ¿De verdad lo interpretas así? Con esa cara, es inútil explicártelo. ¡Qué tonta! Pero antes de ir... Tengo que aumentar mi fuerza y ponerme a tope. La maldición Dongyuan. Excelente. ¡Maldición Dongyuan! ¡Bendíceme! Ya empezamos otra vez. Y usa maldiciones como potenciadores y la automutilación para desatar tu poder. Huésped, realmente estás mal de la cabeza. Aunque debo admitir que tu fuerza ha aumentado bastante. ¿Por qué hace tanto ruido? Pero es que estoy en un mercado de verduras. Eso es la corrupción de los demonios. Detente ahora mismo. Ten cuidado de no dañar tu alma y acabar convertido en un idiota. Un simple demonio se atreve a profanar mi corazón de Tao. Haz lo que te dé la gana. Cuando ya no lo soportes más, ya tendrás tiempo de venir a rogarme. ¿Con qué esto es el resentimiento? Pensamientos malignos. ¿Cómo puedo hacer que se callen?
¡Ya lo tengo! ¡Remendar el cielo! Vaya, por fin hay paz. Tampoco era tan difícil. Oye, sistema. Prepárate para que te lleve a la gloria. Espera, ¿eh? ¿Eso crees? Ya se está haciendo tarde. Hora de ir a banquete. Bah, tiene una pseudo raíz espiritual. ¿Cómo puede ser tan fuerte? ¿Acaso el sistema cometió un error? ¿Será que realmente tiene la raíz espiritual celestial de los 5 elementos? Es el verdadero protagonista de este mundo. Li Tianwei, hoy es el día de tu muerte. Hace frío. ¿Por qué presiento que? El ambiente del banquete es algo extraño. Tienes razón. El aura de mucha gente aquí es caótica y fría. Incluso hay rastros de energía demoníaca. No debemos quedarnos aquí. Me temo que esta es una reunión entre tu hermano y los infiltrados demoníacos. Vámonos ya. De acuerdo. El hermano mayor Li ha llegado. Hermano menor Li, qué bueno que viniste. Por favor, toma el asiento de honor. Liu Moyu, esto es Tu forma de darme la bienvenida. Bienvenida. Li Tianwei, te luciste bastante hace unos días, pero hoy será el día de tu muerte. ¿Oh? ¿Acaso creen que un puñado de inútiles como ustedes puede matarme? Usen la bandera de la justicia para obligarme a arrodillarme y aceptar mi destino. Ancianos, atacan de inmediato. Yamuye, te has vuelto loco. ¿Ah? Mayor, ¿por qué dice eso? Dices que este mocoso logró la cimentación de los 100 días y es el genio que derrotó a Yuan Shixiu. Pero si claramente es solo un inútil con una raíz espiritual pseudo. ¡Qué despreciables! Tengo una raíz espiritual celestial y soy un genio del establecimiento de la base de 100 días. Ustedes malnacidos intentan socavarme a mí, el futuro salvador. De esta manera. Y difamándome. Ay, parece imposible convencer al huésped de que escape de inmediato. ¡Qué extraño! He tenido una especie de ilusión. Siento como si el huésped pudiera acabar con ellos en cualquier momento. Se habrán corrompido los datos del sistema. Así que pretendes engañarme. Si tienes una raíz espiritual, este anciano lo sabrá con un solo vistazo. Claramente tienes una raíz espiritual pseudo. Long Moyun. No te habrás equivocado. No será este un doble. Impossible. Este es Li Tianwei. No hay duda de ello. Un simple reino del alma naciente. ¿Cómo te atreves a humillarme? ¡Ay! Hechizo devorador de llamas. Un maestro del Dao de nivel 4. ¿Cómo demonios va a hacer esto un doble? Esta reacción. ¿Acaso no están del mismo lado? ¿Acaso no están compinchados? Impossible. Claramente parece más demonio que los propios demonios. Distinguidos ancianos. Este es Li Tianwei sin duda alguna. Ataquen rápido, por favor. ¿Estás segura? Siendo tan malvado ya en el establecimiento de la base, ¿cómo podría ser del camino recto? ¿Quién sabe si no es el hijo bastardo de algún señor demonio? Miserables. Mi cultivación sigue claramente el gran camino de la rectitud, y aún así se atreven a humillarme de esta forma. ¡Muéranse! Nosotros somos cultivadores demoníacos. Intentar atacarnos con resentment y energía maligna es una absoluta insensatez. Entonces, ¿qué pasa con esa televisión? No pierdas el tiempo.
Si estos demonios se atreven a atacar en la Tierra Santa, es porque seguro tienen un fuerte respaldo. La morada de cultivo ha sido trasladada a la cumbre demoníaca. Nadie podrá salir a menos que se rompa desde adentro. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué hacemos? Ahora solo nos queda confiar en tu hermano. Confiar en él. De verdad tiene sentido. ¡Qué osadía! Ya que nos traes ese frasco. ¡Te lo agradecemos! ¡Ahora muere! ¡Muere! Bah, y a esto lo llamas ser un demonio. Son una completa vergüenza para los villanos. ¿Cómo es posible? Ese avatar demoníaco nació del origen del alma naciente y lo destruyó de un manotazo. Él está solo en el establecimiento de fundación. ¿Cómo es posible que alguien de ese nivel aplaste a un alma naciente? No, esto va en contra de las leyes fundamentales del mundo de la cultivación. Que el establecimiento de fundación aplaste al alma naciente. Para un genio sin igual como yo, ¿acaso no es algo de lo más básico? Tianchen, olvídalo. El poder de este chico ya supera el límite de lo humano. Jamás podrás superar a tu hermano. Quizás de verdad me equivoqué al elegir. Elegí a la persona equivocada. Ni siquiera el maestro Lin. Esto es imposible. ¿Y que si eres un genio sin igual? Hoy será tu fin. Por el clan demoníaco, ofrezco mi propio cuerpo en sacrificio. Ruego por el descenso del demonio verdadero. Que descienda el demonio verdadero. Che, acabo de descender y tengo un poco de hambre. Primero comeré un aperitivo. El demonio verdadero ha descendido. Li Tianwei, esta vez ni los dioses podrán salvarte. ¡Anfitrión! ¡No pelee de frente! Son verdaderos demonios extraterritoriales. Mejor huya deprisa. ¿Por qué huye? Perfecto. Usaré a estos dos demonios para practicar y probar el poder de mi técnica divina. ¡Qué energía demoníaca tan pura! ¡Qué resentimiento tan aterrador! Tal presión, tal maldad tan pura. ¿Acaso será? Es el mismísimo señor demonio en persona. Este humilde demonio presenta sus respetos al gran señor demonio. No esperaba que su majestad viniera en persona a la tierra Santa Lingsu. Le rogamos al señor demonio que nos acepte para que podamos cultivar juntos el gran camino del demonio celestial. ¿Ah? El señor demonio está de nuestro lado. Lo sabía. Resulta que realmente es un señor demonio. ¡Insolentes! Este protagonista es un hombre de rectitud e integridad intachables. Ustedes, par de cultivadores demoníacos. ¿Cómo se atreven a calumniarme con una actuación tan mediocre solo para salvar sus vidas? Técnica divina. ¡Xiu Tian! ¿Qué? Señor demonio, ¿en qué se ha equivocado este servidor? Me muero de la risa. Anfitrión, tu vibra de villano es simplemente perfecta. ¿De qué te ríes? ¿Te parece gracioso? No, para nada. Solo admiraba tu heroica postura mientras erradicas demonios. Me alegra que lo reconozcas. Un momento. ¿De
verdad quiere matarnos. Aunque su energía espiritual es extraña, no tiene la marca de origen del clan demonio. No es el señor demonio, es un impostor. ¡Qué lentos son! Recién se dan cuenta de que este protagonista desborda rectitud. ¿Y ahora qué teatro están haciendo? Mero humano, ¿cómo te atreves a engañarme? ¡Muere! ¡Muere! ¡Háganlo pedazos! Tomen esto. ¿Cómo puede ser? ¡Ha derrotado a 2 señores demonio él solo! Ya veo. Todo esto es una conspiración suya. Mató deliberadamente a estos 2 demonios para ganarse la confianza de la Tierra Santa. En cuanto salga de aquí... Sin duda revelaré su verdadera cara. Cuidado, anfitrión. Este es el resentimiento original del demonio. Corromperá su mente. ¡Qué energía tan pura! Combinada con mi método de fisión de ki, el resultado será el doble de eficaz. Incluso después de muerto, este cultivador demoníaco me ayuda a cultivar. ¡Qué gran persona es! ¿Gran persona de qué demonios? Lo que quería era poseer tu cuerpo. Oye, ¿por qué no vienes a ayudarme a aumentar mi cultivo? No te muevas. Este mocoso comparte tu misma sangre. Son hermanos, ¿verdad? Si te atreves a moverte un paso más, le aplastaré la garganta. Si te atreves a moverte un paso más, le aplastaré la garganta. Tú, ¿cómo te atreves a tratarme como si fuera un debilucho? Sí, Li Tianwei pudo vencerte. Y yo también estoy en la etapa de establecimiento de fundación. Y además soy un genio con raíces espirituales dobles supremas. ¿Por qué asumes que no puedo vencerte? ¡Vaya! ¿Tanta confianza tienes? ¿De verdad crees que el establecimiento de fundación puede vencer a la etapa de alma naciente? Eso no fue lo que dijiste hace un momento. ¿No dijiste que para el establecimiento de fundación es muy fácil aplastar a la etapa de alma naciente? ¡Ay, eso es diferente! Yo soy el protagonista y él es un extra. ¿Cómo va a ser lo mismo? Raíces espirituales dobles supremas. ¿Acaso es otro genio? Así es. Toma. ¿Estoy solo? Esto es todo. Mierda, me diste un buen susto. Resulta que solo eres basura. Tianchen, acepta la realidad. Realmente no eres como tu hermano. No. ¿Cómo es posible? ¿Ves? Así son las cosas. Salvar el mundo y luchar contra los demonios. Es una situación de tan alto nivel que debería encargarse a un protagonista como yo. Tú. Solo quédate al lado y aclámame. Oye, tú, demonio de allí, muere. ¡Ya! Toma esto. ¡Ay! ¡Ja! Trabajo terminado. ¿Quieres escapar? Habla. ¿Cómo te liaste con esos demonios? ¿Quién te está respaldando en realidad? No puedo decirlo. Si hablo, moriré. ¿Crees que si no hablas tendrás un buen final? Alguien como tú, que se alía con demonios, morirá tarde o temprano de todos modos. Hablaré. Es la Tierra Santa de Baiyuan. ¿Oh? ¿Ah? Le pusieron un sello restrictivo en el alma. Si revela el secreto, morirá instantáneamente. Haraskes de Liu Muyu era el infiltrado de la Tierra Santa de Baiyuan, que usó el estandarte Wuhun en tu contra. Anfitrión, debes tener muchísimo cuidado. Ahora la Tierra Santa de Baiyuan y la Tierra Santa de Lingshu ya han sido profundamente infiltradas por los demonios. Las otras 2 Tierras Santas restantes, Timok nos estarán en mejor situación. ¿Qué tal si haces unas misiones y te doy algunas recompensas? Para ayudar a derrotar a tus enemigos. ¿Tú? ¿Eh? ¿Acaso sabes algo de cultivo? Dime, desde que empecé a cultivar hasta ahora, ¿en qué demonios has acertado? ¿Acaso ese es mi problema? Es obvio que el que no es normal eres tú.
Vaya, una energía tan pura. Qué lástima sería desperdiciarla. ¿Acaso no es este mi paquete de experiencia? Ya decía yo que no era normal. ¿Qué persona normal cultiva usando energía de resentimiento? No puedo esperar más. Apártate. Kong Tianwei entre la vida y la muerte. ¿Qué haces? Cálmate. ¿Acaso no me importa, Tianchen? No es momento de ser impulsivos. Han sido transportados al reino demoníaco. Si cortas el espacio por la fuerza ahora, podrías romper la conexión con la formación. Y él se perderá en el reino demoníaco, sin poder regresar jamás. Nuestra prestigiosa Tierra Santa ha sido infiltrada por demonios. Ni siquiera podemos salvar a nuestros propios discípulos. Los métodos de los demonios son siniestros. Pueden controlar la mente de un cultivador en silencio. Algo que ni tú ni yo podemos detectar. Solo queda esperar que Tianwei pueda salvar la situación. Vaya, un genio que sube de nivel devorando el resentimiento de los demonios. Eres el primero que veo hacer algo así. ¿Qué vas a saber tú sobre los asuntos del protagonista? Ahora que el demonio ha sido destruido, es hora de romper la formación y salir. ¡Ay! Con un pensamiento surge el viento, quebrando montañas y ríos. Un rugido de viento lo rompe todo. Tianwei, Tianchen. Maestro, ¿se encuentra bien? Estoy bien. Tianchen, ¿estás bien? Estás muy herido. Maestro. Quiero denunciar a Li Tianwei. Es un demonio infiltrado en la Tierra Santa. ¿Ah? Dices que soy un demonio. Así es. Maestro, ancianos, juzguen con claridad. Hace un momento, en el reino demoníaco, 2 demonios se postraron ante Li Tianwei en cuanto lo vieron. Y lo llamaron señor demonio. Además, si no fuera el señor demonio, ¿cómo podría, con solo una raíz espiritual falsa, completar el establecimiento de fundación de 100 días? ¿Why poseer un poder tan inmenso? Todo esto es una conspiración de los demonios. Hacen que mate a otros demonios para ganarse la confianza de la Tierra Santa y así infiltrarse mejor. Mi estúpido hermano. Oye, Tianwei. ¿Acaso el demonio te dejó tonto? Maestro, tío Mushu. Por favor, decidan ustedes quién tiene razón. Con toda esta aura de rectitud en mi cuerpo, ¿en qué me parezco a un demonio? Esto es claramente la rectitud misma, lo más puro que hay. Bueno, no se puede culpar a Tianchen por haberse equivocado. Con un pulso así, hasta yo me creería que es el soberano del reino demoníaco. Espera. ¿Acaso tienes una idea muy equivocada de lo que es la rectitud? Maestro. Y bien. Así es. Lo que cultiva es precisamente lo que heredó del venerable inmortal, la técnica marcial inversa de Lin Tian, y la domina a un nivel muy profundo. Esta es la verdadera herencia del Tao inmortal, por lo que es la rectitud en su estado más puro. Sí, exacto. Las técnicas del sobrino Tianwei pueden parecer aterradoras, pero en esencia son sumamente puras. Venga. La viva luz de la rectitud. Así es. Maestro. A esto le llama la luz de la rectitud.
No, maestro. Elder. ¿Por qué todos hablan a su favor? ¿Acaso no es lo suficientemente obvio? Yo. Silencio. Tu nivel de cultivo aún es bajo. No puedes ver los misterios que esconde. No te culpo. Vuelve conmigo al salón de cultivación. ¡Pero él es un demonio! El exterminador de inmortales y demonios. Mi Orbai, sobrino Tianwei, lamento haberles hecho pasar un mal rato hoy. Me llevaré a este discípulo rebelde de inmediato a meditar en reclusión. Vámonos. Como era de esperar. El que quiera llevar la corona debe soportar su peso. En la senda de todo protagonista, sin duda aguardan muchas adversidades. Por supuesto. But este ínfimo obstáculo jamás logrará A topar mi corazón del Tao. Discípulo mío. Este es el Sutra de las 1000 flores de la benevolencia. Este método de cultivo es una verdadera y gloriosa senda ortodoxa. Al cultivarlo, puedes canalizar la energía pura del cielo y la tierra para purificar tu cuerpo. Es perfecto para ti. Date prisa y úsalo para neutralizar ese aura siniestra que tienes. Si lo contrario, en cuanto salgas, te confundirán con un demonio y te darán una paliza. Benevolencia. ¡Qué gran nombre! Maestro, usted sabe bien que toda mi vida he sido una persona bondadosa. Esta técnica de cultivo parece hecha a mi medida. Me alegra que te gusta. Ahora que estás en la cima del establecimiento de la fundación, puedes prepararte para avanzar al núcleo dorado. Tu maestro ya ha solicitado un cupo para ti, en la zona prohibida de Taishu. La zona prohibida de Taishu. Sí. Es un lugar en la Tierra Santa de Lingshu, donde antaño los inmortales alcanzaron la iluminación. Entrar allí no solo aumentará enormemente tus posibilidades de avanzar, sino que, si tienes la fortuna suficiente, tal vez puedas comprender alguna habilidad divina legendaria. Habilidad divina. Ese es un poder 100 veces más fuerte que la intención del Tao. Posean poder capaz de sacudir los cielos, comparable al de los inmortales y dioses. Incluso para tu maestro. Maestro, mire esto. No es esto a lo que se refiere. No está nada mal, ya que has comprendido una habilidad divina. Se puede decir que apenas has cruzado el umbral. En mis tiempos, yo también comprendí mi primera habilidad divina durante la etapa de establecimiento de la fundación, aunque fuiste un poco más lento que yo. Se podría decir que tu talento es aceptable. Sigue fingiendo. Las habilidades del maestro son divinas. Yo, su discípulo, aún debo aprender mucho de usted. Teniendo en cuenta que acaba de hablar por mí, no lo dejaré en evidencia. Después de todo, el anciano necesita cuidar su orgullo. Acabas de tener un avance en tu cultivo y de librar una gran batalla. Además, la tierra prohibida de Taishu es sumamente peligrosa. Por eso, ve primero a descansar y recuperarte bien. No hace falta. En unos días, yo, tu maestro, te llevaré allí. Tianwei, yo, tu maestro, aún tengo asuntos importantes que atender. Así que me retiro primero. ¡Espere, maestro! ¡Maestro! ¿Qué demonios? La luz de la senda justa. ¿Qué está pasando? 2 demonios de la etapa de alma naciente. ¿Cómo es posible que hayan perecido en la Tierra Santa? Anciano Zhang. Esos 2 demonios fueron eliminados por alguien llamado Li Tianwei. Li Tianwei. Ese discípulo de Bai Mushu no está apenas en la etapa de establecimiento de fundación. ¿Cómo pudo acabar con 2 cultivadores de alma naciente? ¿Qué sentido tiene discutir eso ahora? Ese mocoso es sumamente extraño y debe ser eliminado. De lo contrario, será una gran amenaza para nuestra raza demoníaca. Yo me encargaré de esto. Transmite mi decreto. Convoca de inmediato al señor del Pico Tianmen. Bai Mushu está aquí. El discípulo Bai Mushu saluda al anciano supremo. Mushu. El anciano supremo no ha salido de su retiro en 1000 años. ¿Acaso esta salida se debe a que tiene algún asunto importante que ordenar? Percibí la presencia de energía demoníaca en nuestra tierra santa de Lingshu, por lo que salí de mi retiro. Esas bestias. Se atreven a causar estragos en nuestra tierra santa de Lingshu. ¿Cómo podemos tolerar esto? He decidido darles una buena lección.
El anciano supremo es muy sabio. He localizado una guarida de esos demonios. Solo puedo custodiar el núcleo de la tierra sagrada, y no puedo ausentarme. Ve tú en mi lugar. Recuerda, debes arrancarlos de raíz. Este discípulo obedece sus órdenes. Por cierto. Recuerda, primero envía a tu discípulo a la tierra prohibida de Taiku. Allí estará a salvo. Una vez que lo hayas acomodado, parte de inmediato. Entendido. Ya he enviado lejos a Bai Mushu. Sin embargo, no me conviene exponerme. Abriré en secreto una brecha en la tierra prohibida de Taishu. Que sus 3 tierras sagradas envíen a un experto cada una del reino de la transformación divina para infiltrarse y matar a Li Tianwei. ¡Bien! Preste el reino de la transformación divina contra un simple establecimiento de la fundación. Es infalible. Si otros me dañan o me engañan, debo influenciarlos con el bien y no albergar resentimiento. Aunque los parents no sean cariñosos, el hijo debe ser filial. Aunque el soberano sea despiadado, el súbdito debe ser leal. ¿Pero qué clase de basura es esta? O sea, alguien quiere hacerme daño y yo tengo que ver cómo reformarlo. Esto es pura mentalidad de esclavo de lealtad ciega y piedad filial absurda. ¿En qué estaba pensando el maestro al regalarme esto? ¿O qué más sería? Seguro tu maestro siente que tu naturaleza demoníaca es muy fuerte y quiere que la moderes. Patrañas. Para mí, el maestro me está probando para ver si tengo la capacidad de cuestionar las cosas. Eso es facilísimo. Solo tengo que modificar esta técnica. Y de seguro dejaré al maestro boquiabierto. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ay, promover el bien solo en uno mismo es un tremendo error. Si vas a promoverla, debes hacer que todo el mundo sea bueno. Que todos sean leales, filiales, benevolentes, justos, respetuosos, sabios y confiables. Y que todos actúen por mí. Yo por los demás. Tú con esa clase de principios. Obvio. Cursé los 9 años de educación obligatoria, ¿sabes? Tras modificar esta técnica, tendrá el poder de persuadir a otros para que hagan el bien. No, aún no es suficiente. Tengo que grabar esta técnica en mi base DAO para construir un mundo de cultivación mejor. Voy a aportar mi grano de arena. ¿Ay? ¿Por qué siento que algo no cuadra? ¿De verdad es este el anfitrión que conozco? Lealtad, piedad filial, benevolencia, rectitud. Decoro, sabiduría, integridad. ¡Yeah! Nada mal, al desplegar mi base DAO, empieza automáticamente a guiar a la gente al bien, enseñando lealtad, piedad filial, benevolencia, rectitud, decoro, sabiduría e integridad. Así me ahorro tener que hablar tanto. Tú. Anfitrión. ¿Y si alguien no hace caso? Si alguien se niega a escuchar, entonces es un ser extremadamente malvado. Por supuesto, no tendré piedad con él. Tengo la sensación de que los demonios que caigan en manos del anfitrión van a sufrir una vida miserable. Discípulo, es hora de ir a la tierra prohibida de Taishu. Maestro, su discípulo está listo. Un solo libro bastó para transformarlo por completo. De verdad soy un maestro célebre en el mundo de la cultivación. Ha llegado el momento. Como tu maestro, te llevaré a la tierra prohibida de Taishu. Para ayudarte a formar tu núcleo.
Discípulo, recuerda esto. En la tierra prohibida no solo hay grandes fortunas. También vagan las almas inmortales que en su día se transformaron bajo la influencia del venerable inmortal. Estas almas inmortales son sumamente poderosas. Bajo ningún concepto debes provocarlas. Entendido. Descuide, maestro. Si hay un alma inmortal, no significa eso que dentro hay chi inmortal. Si de verdad lo hay, me temo que mi técnica de absorción de ki por fisión no será suficiente. Tengo que mejorarla. Adelante. Ten mucho cuidado. Entendido. Como era de esperar, el ki inmortal es abundante. Es más de 100 veces más denso que afuera. Hasta me cuesta caminar. Fisión. Sigue siendo de un nivel demasiado bajo. Ni siquiera sirve para derrotar a unos cuantos alma naciente, y mucho menos para absorber este chi inmortal. Parece que tendré que mejorarla. Activar técnica de absorción de ki por fusión. La dificultad de esta fusión radica en la fuerza de repulsión entre los núcleos atómicos. Para hacer que se fusionen, hay que crear un sistema masivo de alta presión. Solo así se podrá vencer la fuerza de repulsión. A ver, anfitrión, este es el mundo de la cultivación. Ya fue una locura que usaras fisión nuclear, y ahora quieres intentar la fusión nuclear. Olvídate de eso. ¡Qué superfisión! Las artes inmortales son la mejor fuerza de interacción fuerte. No sabes un carajo. Tras decenas de miles de años de sueño, la tierra prohibida de Taishu siempre ha estado en calma. ¿Quién ha causado tanto? Tras decenas de miles de años de sueño, la tierra prohibida de Taishu siempre ha estado en calma. ¿Quién ha provocado semejante alboroto? Oh, resulta que es solo un mocoso intentando alcanzar el núcleo dorado. ¡Lo logré! Fusión exitosa. El núcleo dorado se ha formado. Un núcleo dorado perfecto, de excelente calidad. En las últimas decenas de miles de años, se encuentra entre los mejores. Aunque, ¿por qué siento que le falta fuerza? Huésped, ¿qué intentas hacer? ¿Quién dice que una persona solo puede cultivar un solo núcleo dorado? Si regreso a la etapa de establecimiento de la fundación y vuelvo a cultivar, no podría cultivar unos cuantos núcleos dorados más. De verdad soy un genio. ¡Ué! ¿Me estás escuchando? ¿Pero qué locuras está diciendo este chico? ¿Acaso se pueden cultivar varios núcleos dorados? Ni siquiera un venerable inmortal podría hacer algo así. Método de absorción de ki por fisión continúa. Xuxing. Solo dormí unas decenas de miles de años. Y el mundo ya se ha convertido en esto. Otro más. Sabía que funcionaría. ¡Madre mía! De verdad funciona. ¡Otra vez! ¡Otra vez!
Solo he condensado 99. Ni siquiera me deja redondear el número. Esto va a desatar mi toque. ¿Es el mundo el que se ha vuelto loco? ¿O soy yo el que se ha vuelto loco? No hay nada parecido a esto en la base de datos del sistema. ¿Acaso tengo un bug? Al menos admites tu error. De ahora en adelante, sígueme y te llevaré a la gloria. ¿Pero cómo es posible que pase esto? Ah, qué refrescante. Ha llegado la tribulación de trueno. Perfecto. Es una buena oportunidad para probar mi fuerza. Es una buena oportunidad para probar mi fuerza. Llega en el momento justo. Aprovechemos que está pasando por la tribulación para acabar con él directamente. Tranquilo, no te apresures. Para asegurar el éxito total, debemos atacar una vez que termine su tribulación de trueno. Nosotros tres nos unimos para matar a un simple fundación y encima hay que esperar la hora propicia. Toda precaución es poca. ¿Quién sabe si Bai Muxiu le dejó algún tesoro? Para el momento de gloria del protagonista, sin duda, hace falta algo de público. Porque siento que lo que dice tiene algo de sentido. Esto, 99 núcleos dorados. ¿Cómo es esto posible? No solo son núcleos dorados, también hay intención del Dao. Más de 100 sombras del Dao. ¿Acaso me falla la vista? Al condensar un núcleo dorado, es normal comprender un tipo de intención del Dao. ¿A qué viene tanto escándalo? Esa Terra-Te. No podemos subestimarlo. Esto se acabó. Usemos nuestra ataque definitivo ahora mismo. Proyectemos nuestras almas divinas juntos y devoremos su alma. De acuerdo, hagámoslo. ¡Es ahora! ¡Actúen! ¿Qué es esto? La tribulación del demonio interno. Esto no cuadra, ¿verdad? ¿No se supone que el demonio interno debería tomar la forma de lo que más temes? ¿Por qué tendría miedo de tres del reino de la transformación divina? Ya lo entiendo. Seguramente mi corazón del Dao es impecable y sumamente puro, por lo que este demonio interno no puede manifestarse a través de mis temores. De verdad, soy perfecto. Es verdad que no temes a nada. Después de todo, tienes la cara más dura que una muralla. No hay absolutamente nada en este mundo a lo que le temas. Al borde de la muerte, y aún te atreves a decir sandeces. Al borde de la muerte. Solo con ustedes tres. Los demonios son los seres más expertos en manipular las almas en este mundo. Mientras albergues en tu corazón resentimiento, codicia y maldad, Why logremos aferrarnos a ellos. ¡Estarás condenado a una muerte segura! ¿Para qué gastar tanta saliva con él? Dejad que este soberano vea. ¿Qué cosas tan sucias escondes en lo más profundo de tu ser? Yo soy el elegido del destino. ¿Pero qué es esto? ¿acaso no es un discípulo del camino recto? ¿Cómo es que su alma es 10.000 veces más malvada que la nuestra? Es el mismísimo rey de los demonios. Su corazón está lleno de inmundicia. ¡Pero esto es siquiera humano! ¡Por destino! ¡Soy alguien que se aferra a la vida! No cabe duda de que son demonios internos. Bastaron unas pocas palabras para alterar mis emociones. Parece que mi control de energía interna aún no es lo bastante bueno. Este Venerable cultiva el Sutra de las 1000 flores de la benevolencia acumulada, el cual puede purificar todo mal en este mundo. ¿Cómo podría ser yo alguien malvado? ¿Cómo podría albergar maldad? Parece que tendré que enseñaros qué es la verdad. La bondad. Guay, la belleza. ¿Qué es la verdad? Belleza.
clase de porquería es esta? ¡Mi energía demoníaca! ¡Deja de recitar! ¿Qué clase de mantra supremo del Dao es este? Incluso puede purificar la energía demoníaca. Él es sin duda un gran demonio de las tres existencias. Incluso es más fuerte que nosotros. Al borde de la muerte, y todavía os atrevéis a difamarme. Hoy os haré bañaros en el resplandor de la verdad, la bondad y la belleza, para que reflexionéis profundamente. Quiero hacer el bien. Reunidos. No, soy un demonio. ¿Cómo podría dejarme someter por ti? Está bien, iré. Un temperamento tan indomable. ¿Acaso no son solo un par de lecciones? Hacía falta llegar a la autodestrucción. Ni siquiera los demonios quieren escuchar mis lecciones. La autodestrucción de ese reino de transformación de deidad realmente no debe subestimarse. Por suerte, desde que estaba en la etapa de establecimiento de la fundación, mi hija ha enfrentado al origen de los espíritus resentidos del cielo y la tierra. Mi alma ya es increíblemente fuerte. Casi hace añicos mi espacio del alma divina. ¿A dónde crees que vas? La lección aún no ha terminado. Un cultivador en la etapa del núcleo dorado, persiguiendo a dos demonios de la etapa de transformación de deidad. Debo de estar soñando todavía. ¿Cómo se atreven a huir sin pagar la matrícula de la clase? ¡Cállate ya! ¡No quiero escuchar nada de lo que dices! ¡Ay, no lo soporto más! ¡No te acerques! Si das un paso más, yo también me autodestruiré. Otra vez con eso. ¿Crees que saber explotar es la gran cosa? Yo también sé hacerlo. Hoy te enseñaré lo que es el verdadero arte. Anfitrión, por favor, cálmese. ¿De verdad crees que si te autodestruyes podrás revivir? ¿Por qué me autodestruiría yo? Usa la cabeza. ¿Acaso no ves lo que estoy preparando? Condensé esta cosa con mi método de absorción de chi por fusión. Si la detono, su poder es suficiente para matar a un cultivador del reino de transformación de deidad. ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué voy a hacer? Mandarte directo al más allá. Claramente sentí la presencia de un enemigo formidable. Con el aura de un demonio en la etapa de transformación de deidad, y vine tan rápido como pude. No pensé que llegaría tarde. Detonaste tu núcleo dorado. ¿Cómo se lo voy a explicar a Baimuxu? ¡Reverendo! Un fantasma. ¿Por qué lloras? ¿Loras de forma tan desgarradora? ¿Acaso eras cómplice de ese demonio de hace un momento? Mocoso. ¿Ah? No estabas muerto. Para nada, estoy perfectamente. Oye, si claramente autodestruiste tu núcleo dorado hace un momento, ¿cómo es posible que sigas vivo? ¿Te refieres a esa cosa? Tengo a montones. Esto. 1 por 5, 5. 2 por 5, 10. 3 por 8. 1 por 5, 5. 2 por 5, 10. 3 por 8, 24. ¿Por qué hay tantos núcleos dorados? Impresionante, ¿verdad? He forjado un sendero sin precedentes hacia el Dao del núcleo dorado. ¡Qué extraño! Tantos núcleos dorados. Tu cuerpo está bien. Oye, acabas de autodestruir uno. ¿Cómo estás de tus heridas? Bah, no me pasa absolutamente nada. Ansí hago estallar otro para que lo veas. ¡No! ¡Espera! ¿Cómo vas a hacerlos explotar por diversión? En fin, ya que has logrado abrirte paso, no debemos quedarnos aquí por más tiempo. Regresa conmigo de inmediato. Bien. ¿Qué es esto? Un núcleo dorado derrotando a una transformación del espíritu. ¿Cómo es esto posible? Realmente existe un talento semejante. Eso no es todo. Tiene nada menos que 99 núcleos dorados, y cada uno puede hacer saltar por los aires a una transformación del espíritu. ¿99? ¿Acaso esto sigue siendo el reino del núcleo dorado?
Con semejante prodigio, no hay duda de que los demonios serán exterminados. Esas porquerías de sectas demoníacas y demonios de otros mundos. Creo que tarde o temprano encontrarán su fin a manos de Tianwei. Basta. Esos demonios se atreven a atacar a los genios de nuestra Tierra Santa. Es totalmente imperdonable. Lan Yu, ve a investigar la Tierra Santa. Busca por toda la secta y encuentra a todos los demonios infiltrados. Debemos proteger a Tianwei. Entendido. Qué inaudito. Ismocoso. Tengo que encontrar la forma de acabar con él cuanto antes. ¡Qué oportuno! Aquí tengo una pieza muy útil. ¡No puede ser! No puedo dejar que Li Tianwei siga haciendo de las suyas. El maestro y los demás han sido engañados. Tengo que encontrar la forma de desenmascararlo. Tianchen, cálmate. Si vas a buscarlo ahora, solo irás a tu propia muerte. Además, el maestro te ha confinado. ¿Cómo piensas salir? Anciano Lin, no estoy siendo impulsivo. Ya lo he decidido. Llevaré a un gran grupo de discípulos ante el Santo Señor para denunciarlo. Con que el Santo Señor me crea. Li Tianwei, ¡estará acabado! ayúdame a romper el sello. Sé que tienes una forma de hacerlo. Vaya, con el carácter tan arrogante de Li Tianwei, si se siente falsamente acusado. Sin duda recurrirá a la violencia. O en el momento en que se atreva a atacar a sus compañeros discípulos, podré someterlo directamente. Li Tianchen se acerca furioso con el Santo Señor y un montón de discípulos. Saben que acabo de ascender a la etapa de núcleo dorado y el Santo Señor viene en persona a felicitarme. A felicitarte. Vienen con cara de querer devorar a alguien. ¿Cómo va a ser una felicitación? Acabo de ascender a la etapa del núcleo dorado. Que vengan a felicitarme es lo normal. ¿A qué viene esa cara de querer ajustar cuentas de este grupo? Yo, Li Tianwei, he alcanzado el núcleo dorado en menos de un año. Soy discípulo directo de un maestro de la deidad y desbordo una rectitud resplandeciente. Y además, soy un modelo de moralidad. Y aún así hay quien se atreve a meterse conmigo. ¡Huésped! Las mentes de ese grupo han sido influenciadas por los demonios y vienen decididos a pisotearte. Más vale que tengas cuidado. ¡Demonios! ¿Pisotearme a mí? ¡Qué desfachatez! ¡Li Tianwei! ¡Ven aquí arrastrándote! Santo Señor, es él. Se ha aliado con los demonios para cultivar técnicas malignas, haciéndose pasar por un genio del camino recto, con la intención de derrocar a nuestra tierra santa de Lingshu. ¡Qué sarta de tonterías! Li Tianchen, ¿acaso ya olvidaste la lección anterior? Li Tianwei, esta vez no tendrás oportunidad de ser tan arrogante. Con tantos compañeros discípulos aquí presentes, el Santo Señor sin duda me hará justicia. Vaya, veo que son muchos. Todos creen que soy un demonio, ¿verdad? ¡Así es! ¡Yo atestiguo que él es un demonio! ¡Eres un demonio! ¡Es un demonio! ¡Es un demonio! ¡Sí! ¡Es un demonio! ¡Es un demonio! ¡Es un demonio! ¡Es un demonio! ¡Él es un demonio! ¡Eres un demonio! No hablen a la ligera, sin tener pruebas. ¿Tienen alguna prueba
que demuestre que es un demonio. Santo Señor. Las tengo. Se hizo pasar por alguien con una raíz espiritual celestial, cuando en realidad solo tiene una pseudo raíz espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Le pido al Santo Señor que lo compruebe. Si de verdad tuviera una pseudo raíz espiritual y aún así lograse completar el establecimiento de fundación de 100 días, puede poseer semejante poder. Entonces es un demonio, sin lugar a dudas. ¿Quién es? Con tanta gente acusándote. ¿Por qué no muestras tu raíz espiritual celestial? Para demostrar tu inocencia. Es mejor que muestres tu raíz espiritual. Pruébala. Las raíces espirituales son inalterables, no me lo creo. ¿Acaso has podido cambiar hasta tu raíz espiritual? ¿Otra vez con eso? ¿Por qué siempre me atacan con que tengo una pseudo raíz espiritual? Está claro que tengo una raíz espiritual celestial. Lo de ustedes es pura envidia. Huésped, deje de ser tan terco y acepte la realidad. Complete una misión. No. O suplíquele a este sistema. Siempre y cuando muestre una mejor actitud, puedo consumir mi esencia para ayudarle a obtener una raíz espiritual celestial. No hace falta. El oro puro no teme al fuego. Li Tianwei, no estarás asustado. Tianwei. ¡Muéstrala! Yo creo en ti. Solo necesitas una oportunidad para demostrárselo a todos. Muy bien. Ya que todos quieren verla, dejen que miren todo lo que quieran. Una raíz espiritual de 5 colores. No puedo creer que realmente exista algo así. Esta es la pseudo raíz espiritual de 5 colores. Santo Señor, por favor, observe con claridad. Tiene una pseudo raíz espiritual. Pero posee una fuerza tan inmensa. Si no es un demonio. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Podría este chico ser realmente un demonio infiltrado? Lo que dice Li Tianchen tiene sentido. Por si acaso, captúrenlo primero y luego investigaremos con calma. ¿Quién dice que tengo una pseudo raíz espiritual? Esta es la raíz espiritual celestial de 5 colores. ¿Entienden? Una raíz espiritual celestial de 5 colores. Li Qianwei. Inventas mentiras sin siquiera pensarlo. En todos los años que lleva el mundo de la cultivación, ¿acaso alguien ha oído hablar de una raíz espiritual celestial de 5 colores? ¡Exacto! Jamás he oído hablar de algo así. Además, no es una total patraña. El brillo de tu raíz espiritual es tan tenue como el de una luciérnaga. No llega ni al 1% del brillo de mi raíz espiritual suprema. Y todavía te atreves a seguir de terco. Brillo tenue. ¿Qué sabrán ustedes? Los objetos divinos ocultan su brillo. Es pura discreción y reserva. Si yo quisiera, podría brillar tanto que les cegaría sus ojos de perro. ¿Oh? Tianwei. Despliega la luz divina de tu raíz espiritual celestial. Esta es tu última oportunidad. Si no puedes hacerlo, vendrás conmigo y dejaremos que el gran anciano supremo dicte su juicio. Bien, siendo así, les mostraré de lo que soy capaz. Eres una raíz espiritual celestial. Eres una raíz espiritual celestial. Brilla, brilla de una vez. Anfitrión, deje de luchar en vano. Rápido, juéguele a este sistema. Solo yo puedo convertirte en una verdadera raíz espiritual celestial. Por favor. Oye, eres una raíz espiritual celestial. Recuerda, eres una raíz espiritual celestial. ¿Qué se supone que estás haciendo? Eres una raíz espiritual celestial. Bling, 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 bling. Qué extraño. ¿Por qué no brilla? Li Tianwei, ¿acaso estás pidiendo un deseo? Esto es para morirse de risa. Ganador. ¿A qué esperas? Acaba con esto de una vez. Ya me acuerdo. Debe ser que mi cultivo avanzó demasiado rápido. Le agotó la aptitud de mi raíz espiritual. ¿Qué tal si uso el método de absorción de ki por fusión para recargarlo? Ay. Puras patrañas. Veo que confía en la persona equivocada. Esto. Tú. ¡Qué raíz espiritual tan asombrosa! Incluso resuena con la energía espiritual del cielo y la tierra. Esto es definitivamente una raíz espiritual celestial. Incluso es 100 veces más fuerte que una raíz espiritual celestial común.
Yo, que he gobernado la Tierra Sagrada por 1000 años, jamás había visto semejante fenómeno. Ah, ¿cómo es posible? El viejo Lin lo dijo. Que claramente tenía una raíz pseudo-espiritual. Incluso hace un momento. Y bien. Aún hay alguien que cuestione el talento de este protagonista. ¿Ah? ¿Quién podría dudar de él ahora? No es nada fácil ser un sistema. No, esto es imposible. Todo esto es una farsa. Santo Señor, su raíz espiritual celestial es solo un disfraz. Vi con mis propios ojos en el dominio del mal a 2 demonios de la etapa alma naciente. Arrodillarse ante él y llamarlo Señor Demonio. Necio y obstinado, distorsionas la verdad y esparces calumnias para confundir a todos y perturbar mi corazón de Tao. Dices que soy un demonio. Atrevidos engendros. Con un solo vistazo puedo ver que no son humanos. Esto. Tianwei, ¿qué quieres decir con eso? Santo Señor. Estas personas han sido corrompidas por los demonios hace tiempo. De hecho, debe haber demonios infiltrados entre ellos. Tianwei, sé que estás molesto por haber sido calumniado. Pero no debes hablar a la ligera. La corrupción demoníaca es tan indetectable que incluso alguien en la etapa de transformación del alma apenas podría notarla. ¿Acaso tú puedes detectarla? Que alguien en la etapa de transformación del alma no pueda verla no significa que yo tampoco pueda. Hoy mismo revelaré sus verdaderos rostros ante sus propios ojos. ¡Soy tu compañero de secta! ¿Qué clase de técnica de cultivo es esta? ¿De verdad puede identificar directamente el aura demoníaca y castigar a los demonios? Impossible. Imposible. ¿Qué clase de técnica de cultivo es esta? Este tipo nos contrarresta por naturaleza. No podemos dejar con vida a este muchacho. Hermanos discípulos, han sufrido mucho. Hoy seré yo quien castigue a este demonio. Intentas escapar. Demasiado tarde. Pensar que había tantos demonios dentro de la Tierra Santa. Li Tianchen. ¿Qué está pasando? Fui controlado por un demonio. Li Tianchen. Mírame ahora. Todavía te parezco un demonio. ¿Cómo es posible que sea así? No debería ser así. Este humilde demonio saluda al señor demonio. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es del camino justo o es malvado después de todo? Anciano Lin puede ver a través de él. ¿Acaso es tan fácil ver a través de un demonio como tu maestro? Yo tampoco estoy seguro. Li Tianchen. Te pregunto, desde que estábamos en la familia Li hasta que entramos a la secta, ¿acaso te he hecho daño alguna vez por iniciativa propia? ¿Te he oprimido alguna vez usando mi poder? ¿Te he humillado alguna vez? Puedo entender que fueras engañado por los demonios y dijeras que soy un gran demonio. Pero ¿por qué te empeñas en ir contra mí una y otra vez? Porque... Quizás. Tal vez sea por puros celos. Así soy yo. No soporto ver que a otros les vaya mejor que a mí. Soy capaz de enfrentar tu propio corazón. Aún no es demasiado tarde. Si me tienes celos, entonces esto es más fácil de entender. Al fin y al cabo,
Soy tan excepcional que los celos son algo difícil de controlar. Li Tianwei. Ahora mismo, mi nivel es inferior al tuyo. Pero ten por seguro que algún día mi poder superará al tuyo. ¿Superarme? Li Tianchen, ¿acaso aún no entiendes la brecha que hay entre nosotros? Hagamos esto. Hoy te daré una oportunidad. Da todo lo que tengas. ¡Ay, atácame! Bien. Veamos. ¿Qué tan fuerte eres en realidad? No puede ser. Paso celestial divino. Ay. Está en la etapa del núcleo dorado. Solo lleva un año en la secta. Y ya ha alcanzado el reino del núcleo dorado. De verdad la brecha es tan grande. Pero no puedo aceptarlo. Tianqian, reacciona. Que seas inferior a él ahora no significa que lo seas para siempre. Tu maestro hará todo lo posible para ayudarte a alcanzarlo. Maestro. ¿Quieres alcanzarme? Adelanta. Te dejaré intentarlo. Hasta que llegue el día en que ni siquiera puedas ver mi espalda. Ay. Teniendo en cuenta que estaba bajo la influencia del demonio, dejaré pasar lo ocurrido hoy. Ay, ahora, dejen que él... Regrese a reflexionar a puerta cerrada. A plena luz del día, usando métodos tan despiadados, para humillar a su compañero hasta destruir su mente taoísta. Li Tianwei, ¿qué castigo mereces por tu crimen? Oh, no. Sí. Sí. ¡Santo Señor! El Santo Señor fue gravemente herido de un solo golpe. ¡Qué técnica tan poderosa! Huésped, huye. Es un demonio en la etapa de proyección del alma. No tienes ninguna oportunidad. Anciano Supremo, ¿es usted? ¿Por qué ha intentado matar a Tianwei de esta manera? Aunque él le haya dado una lección a Tianchen. Pero tampoco era un crimen que mereciera la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Ya había sido poseído. Era un demonio. ¿De verdad pudiste descubrir mi identidad? Mi maestro tenía la orden de eliminar al demonio, y luego fui perseguido de inmediato, en la zona prohibida, por 3 cultivadores en la etapa de formación del alma. Fue entonces cuando me aseguré. Y que debía de haber un traidor dentro de la tierra sagrada. Pero nunca imaginé que tuviera un estatus tan alto. Resultaste ser tú. El anciano supremo. Eres bastante listo, pero es una lástima. No sirve de nada. Ante una fuerza absoluta, ¿de qué te sirve conocer la verdad? Todos ustedes van a morir. Zhang Linyuan. Este lugar es la tierra sagrada, Lingshu. Siendo tan arrogante, ¿no temes que los demás ancianos supremos se unan para someterte? Les diré la verdad. Y enviado fuera de la tierra sagrada a todos los cultivadores de formación del alma con diversas excusas. Guay, en cuanto a esos viejos decrépitos en reclusión de vida o muerte, yo mismo me encargué de reforzar los sellos de sus moradas. Usted. Todos van a morir. Tianwei, huye. ¡Lo retendremos! ¡Que escape quien pueda! ¡Lánzate! Una simple hormiga. Y pretende detenerme. ¿Qué pasa? Te has quedado paralizado del miedo. Ya ni siquiera sabes cómo correr. ¿Ah? Corre. Ni temo que no podría escapar ante alguien en la etapa de salida del alma. Al menos conoces tus límites, ya que no puedes escapar. ¿Por qué no dar pelea? ¿Dar pelea? ¿Cómo se atreve un simple núcleo dorado como tú a desafiar a muerte a alguien en la etapa de salida del alma? Bien, hoy te daré esa oportunidad. USA, toda tu fuerza. Cuando ataque, te haré ver la enorme diferencia que hay entre tú y yo.
¡Técnica divina! Invoco la bendición de la justicia del Tao celestial. Trucos insignificantes. Una técnica divina, sin siluetas del Tao. Vaya, qué técnica tan extraña. Incluso puede guiar directamente a las personas hacia el bien. Qué talento tan aterrador. Menos mal que decidí actuar hoy. De lo contrario, si le doy unos años más, me temo que ni yo podré someterlo. Ahora que te has quedado sin trucos, ya puedes morir. ¿Quién dice que me he quedado sin recursos? Huésped, hazlo explotar. Eso solo fue el aperitivo de calentamiento. La verdadera fiesta apenas comienza. ¡Estalla! ¡Qué poder tan aterrador! Incluso alguien en la etapa de transformación de deidad, ante esta autodestrucción. También moriría por eso. Vaya, muy bien. Un simple cultivador del núcleo dorado. Realmente ha logrado herirme. Li Tianwei, me has enfeecido por completo. Si puedo herirte, entonces puedo matarte. Con tantos núcleos dorados explotando a la vez, tal vez realmente pueda matarlo. La presencia de Sang Lingyuan ha desaparecido. ¡Ganamos! ¡Hemos ganado! Li Tianwei, me has dado una sorpresa monumental. Cha. Eres muy fuerte. Lograste forzar la revelación de mi verdadero cuerpo demoníaco. Ahora que te has quedado sin núcleos dorados. ¿Qué puedes hacerme? ¡Esto! Es el verdadero poder del reino de la proyección del alma. La diferencia es abismal. Huésped, la diferencia es demasiado grande. Usa tu aura de protagonista para inventar algo. Antes siempre querías que te suplicara, y ahora resulta que admites que soy el protagonista. Incluso si soy el sistema, es imposible que luches superando 3 etapas enteras. No sirve de nada decir eso ahora. ¿Tienes alguna solución o no? A estas alturas. Parece que no queda otra opción. Se acabó. Estamos perdidos. ¿Quién iba a pensar que terminaría muriendo junto a él? ¡Santo Señor! Deten a Ashishi por mí. Ashishi. Sí. Ahora. Solo queda confiar en mí. Vienes a buscar la muerte otra vez. Oh, no. Está quemando su alma divina para forzar un avance. ¡Tu oponente soy yo! ¡Uy! Cariño. Mi longevidad, mi alma divina y mis 100 voluntades del Dao, quémense. Para alcanzar la etapa del alma naciente. No, esto no puede ser. No podemos dejar que continúe. Más rápido, un poco más rápido. Anfitrión, no puedes morir. Si te mueres, ¿qué será de mí? No quiero tener que buscar otro anfitrión. Solo queda un instante más. Ni pienses en escapar. Miserable hormiga mortal, ya que tanto quieres morir, entonces muere. Toma. Tianwei. He aguantado las 10 respiraciones. ¡Muérete! Todo bajo control. Déjame ver. Así que esta es la etapa del alma naciente. Siento que ahora mismo podría derrotar a 10 en la etapa de la salida del alma. Casi me muero del susto. Anfitrión, vaya truco más bestia te has sacado. Casi te matas en el intento. Imposible. Tan simple cultivador de la etapa del núcleo dorado. ¿Cómo ha podido mandarme a volar?
Si yo estoy en la etapa de la salida del alma, vaya con Li Tianwei. Hoy, o mueres tú, o muero yo. Oye, no te habrás equivocado de guión. Tú eres el gran villano que arrasa con su nivel de cultivo. ¿Por qué hablas ahora como si fueras el desafiante? ¿Por qué lo pintas tan trágico? Llegas justo a tiempo. Prueba mi nueva habilidad divina. ¡Sí! ¡Ábrete camino! Rueda del resplandor, adelante. Viajolín, estoy viendo bien. Eres incluso más fuerte que alguien en el reino de proyección espiritual. ¡Lo he visto! Es un auténtico monstruo. Ve, necio incorregible. Espejo de las 1000 flores del bien supremo. ¡No! Pensar que este poder contrarrestaría tanto a mi clan. A tal extremo. No te resistas. Para un gran demonio como tú, solo queda la muerte. Y aún así sobrevivió. Este mocoso posee tal técnica. Si no muere, el linaje real de nuestro clan demoníaco será exterminado. Por el bien del clan demoníaco, me lo llevaré conmigo. Li Tianwei, acabaré contigo aunque me cueste la vida. ¿Ay? Habilidad divina, gran cielo demoníaco. ¿Qué es esta cosa? ¿Por qué siento que esto es sumamente beneficioso para mi cultivo? ¿Acaso? Esta debe ser una trampa que el demonio preparó deliberadamente para tentarme. ¡Esto es malo! Tianwei, ¡destrúyelo rápido! Este es el portal al reino de los demonios celestiales. Si se abre, ambos worlds se conectarán y un sinfín de demonios descenderán al mundo de los mortales. ¡Rápido! El aroma de las ofrendas de sangre del mundo del cultivo. Anfitrión, cierra esto de inmediato. Cerrarlo. ¿Por qué debería cerrarlo? Muchacho, has sido tú quien abrió el portal. Aunque tu fuerza es un poco débil, eres bastante leal. Cuando este venerable descienda, te concederé una gran fortuna. Descender. No será necesario. ¿Qué quieres decir con ello? Los cultivadores han sido corrompidos por demonios como ustedes, y por eso el caos reina por todas partes. Ya que has abierto las puertas al mundo demoníaco, es el momento perfecto para purgarlos a todos. ¿Qué pretendes hacer? ¿Pretendes invadir el mundo de los demonios celestiales? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!